Bueno. Són i 31, no sé, llegem 4 minuts més i... Sí, i tant. Anem això en silenci. Ja? Bueno. Ui. Pues ens obliguen a començar puntual. No, no ho sé. Modo avió... Són i 31, no? Sí. Pues comenzamos. Vale, sí, venga. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Es un gusto teneros aquí presente en esta actividad de lectura, en esta actividad que reúne a las alumnas y los alumnos de los cursos de narrativa y cuento de la Escuela de Escritura. Particularmente estoy muy contento por que la escuela ha recuperado esta actividad que desde la pandemia no realizábamos, ¿sí? En la que cada grupo de los cursos de narrativa, cuento 1, cuento 2, fin de proyecto de cuento, trabajaba una única obra, ¿sí? Y se ponía en debate en las charlas en las clases, o en los videochats en directo si se trata de los cursos virtuales, para desgranar y llegar al hueso incluso de cuestiones narrativas, estilísticas, estructurales de un libro de cuentos, ¿sí? El cuento es ese género que aún hoy, y en estas latitudes, se sigue viendo como minoritario, como elitista. Yo creo que quienes ya habéis acabado el curso de esa narrativa o cuento, seguramente no lo veréis así, ¿no? El cuento tiene unas posibilidades inmensas, infinitas. Yo creo que es el género más flexible de todo el espectro narrativo. Y bueno, por eso para mí es una alegría volver a recuperar esta actividad, una actividad por la cual han pasado autores antes de la época prepandemia, ¿no? Desde Pedro Ugarte, Pedro Serralluque, Cristina Fernández Cubas, Quim Munzo, Sergi Pàmies y muchos otros, ¿sí? Y ahora tenemos el honor de contar con la compañía de Carlota Gurt. Un aplauso. Que habéis leído y espero que con gran disfrute. Siempre va bien, ¿no?, hacer una especie como de nota biográfica, ¿no? Aunque tenéis la solapa del libro que habéis leído, ¿no? Para bueno, quizás la autora nos cuente más cosas, ¿no? Pero bueno, Carlota nació en Barcelona en el año 1976, es escritora, es traductora también. Aquí hablaremos cosillas del ámbito de la traducción porque yo estoy curioso sobre varias cosas. Durante 12 años trabajó como jefa de producción en el ámbito de las artes escénicas, en particular de La Fura dels Baus, ¿sí? Es autora de 2 libros de cuentos, Cabalgar toda la noche, aunque originalmente en catalán Cavalcarem tota la nit, del año 2019, que obtuvo el Premi de Contes y Narracions Mercè Rodoreda, que digamos que es el más importante en el ámbito de la literatura catalana, para narraciones breves. Después la novela Sola, en el año 2021, y finalmente el libro que aquí nos reúne, que es Biografía del Foc, Biografía del Fuego, publicado el año pasado por Libros del Asteroide, ¿sí? Además también Carlota en cuanto a lo que tiene que ver con el ámbito de la traducción, es traductora de más de una decena, ¿no?, de libros del alemán al catalán o de otros... Alemán e inglés, sí, alemán e inglés. Ah, inglés también, vale, sí. Vale. Perfecto. Hay que añadirlo en la Wikipedia. Y bueno, y el último libro, ¿no?, que comentaremos ahora, es Biografía del Fuego, que ha ganado el año pasado, si mal no recuerdo, bueno, el premio No Llegiu, ¿sí? De cuentos, ¿no? Y no sé si alguno más también, de momento. No. Vale. Puede que no siga. me haréis ni caso. Y bueno, a ver, la actividad de lectura y de comentario y de debate con la autora, básicamente, bueno, aquí haremos una introducción, pero los protagonistas sois vosotras, ¿sí? Porque yo creo que tenéis mucho que preguntar a la autora. Seguramente habrán surgido muchas preguntas en las clases, en los videochats, porque yo creo que es un libro que cumple con muchos de los requisitos que se le piden al buen cuento realmente, y al buen libro de cuentos también, ¿no? Hablaremos del cuento en particular, pero también del volumen de cuentos, ¿no?, como artefacto narrativo, y en particular en donde hay una gran relación entre historias, ¿no? Hay un libro emblemático de cuentos que haré alguna referencia a lo largo de esta sesión, que es Obabacoac de Bernardo Achaga. Él de este libro decía que
era más que un libro de cuentos, una red de historias. Yo creo que en buena medida la biografía del fuego es casi una especie de red de historias, ¿sí? Por la relación entre personajes, entre argumentos, los temas, las premisas. Bueno, ¿qué piensas al respecto? Disparo. Bueno, hola, muchas gracias por venir. Sí, supongo, bueno, digamos, para mí cuando escribo cuentos, la idea de que van a ir todos juntos es importante. Para mí un libro de cuentos no son 14 cuentos cogidos al azar y juntados, que es muy lícito hacerlo y no pasa nada, pero a mí particularmente me gusta que el libro de cuentos sea algo más que la suma de sus cuentos independientes, ¿no? Y así como en el primer libro, pues como iba a premio y tal, pues no tuve tanta posibilidad de hacerlo, con este ya hubo una concepción más consciente de eso, de que todos los cuentos, por ejemplo, formen parte de un mismo universo. Entonces hay elementos que se repiten, aparte de algunos personajes, ¿no? que vuelven a aparecer. Hay una especie de universo común, ¿no? Digamos, con los coches, los vehículos, los pájaros, ¿no? Chernóbil aparece en 3 cuentos, ¿no? Y al final es como que creas una especie de ecos entre todos ellos. Y para mí un libro de cuentos es un recorrido. De ahí la advertencia inicial, ¿no? Que dice que se tiene que leer por orden, ¿no? Porque si están puestos así, no es porque hayan caído así, ¿no? Sino porque hay una voluntad de llevar al lector en un recorrido, ¿no? En un recorrido emocional, igual que en una novela, ¿no? Tú empiezas por un cuento, el primero es más frívolo, más fresco, más jiji, jaja, y a medida que vas avanzando, se van oscureciendo un poco, ¿no? Se van volviendo un poco más dramáticos y eso es como una especie de espiral que lo vas haciendo poco a poco, ¿no? Y por eso para mí es importante la concepción de el conjunto de todos los cuentos, que al final salen todos de un mismo momento vital, ¿no? Cuando tú estás escribiendo, tú no puedes escribir olvidándote de quién eres o de lo que estás viviendo, ¿no? Y para mí, cada libro de cuentos nace de un momento muy concreto y de ahí que estén todos emparentados. A propósito de esto, Carlota, tú en un artículo dijiste lo siguiente, que me resulta muy interesante y muy iluminador a partir de esto. Dices que la biografía del fuego nació en la noche que empecé a soñar con vehículos. En realidad fue un poco antes, ¿para qué negarlo? Se engendró con los acontecimientos que me llevaron a soñar a diario con vehículos. Durante meses, repito, meses, mis noches estuvieran pobladas de coches, barcos, hormigoneras, aviones, motos, helicópteros, taxis, autobuses, trenes, parkings. Es un poco aterrador, ¿no? Bueno, hoy he soñado con barcos, o sea, Hoy con barcos. No se me ha pasado todavía lo de los vehículos. Ya no es cada día, pero durante un tiempo sí, es un poco agobiante. Tienes esa sensación de que estás como en un laberinto mental, ¿no? Que tú te vas a dormir y siempre te metes en el mismo laberinto, ¿no? Entonces eran sueños muy distintos, pero siempre había vehículos. Y al final, como yo sueño mucho, y al final te preguntas, ¿por qué estoy soñando eso, no? Y pensé que estaba soñando con vehículos porque estaba en un momento de mi vida, o estoy todavía seguramente, que no sé hacia dónde voy, con quién voy, cómo voy a llegar, ¿no? De quién quiero estar acompañada, ¿no? Y bueno, y al final es eso, ¿no? El viaje, ¿no? El viaje. Voy hacia alguna parte, la sensación de estar a la deriva, de no llegar. Entonces, por eso, pues hay muchos barcos, trenes, ¿no? Claro. Tenemos un poco de todo. Y a partir de esto, la escritura para ti es el peligro de exponerse, digamos, porque hay mucho del propio mundo interior, ¿no? A partir de lo que estás contando. Sí. ¿Y esto tú cómo lo tomas? O sea, ¿es algo... No sé, mal. Mal. No, sí, sobre todo porque no sé nunca cómo gestionarlo, ¿no? A veces la gente te dice, tendrías que ser como más hermética, ¿no? No dar las interpretaciones, ¿no? Ser más misteriosa o incluso protegerme, ¿no? De alguna manera, pero es que es como difícil, ¿no? Porque yo no puedo disociar lo que escribo de lo que soy o de lo que vivo, ¿no? Porque es que está todo mezclado. Yeah. Hay autores que saben que lo hacen muy bien, ¿no? Que te hablan de la obra y te hablan en unos términos puramente literarios, estéticos, técnicos, y a lo mejor es lo que debería hacer, pero es que no sé. Sí, de hecho A lo mejor es muy mala idea, ¿eh? Digamos, todo bueno, esto. yo creo que por ahora te sale bien. Bueno. Pero, bueno, de hecho, en la sesión anterior, cuando hablamos de Cavalcarem tota la nit, hablabas que todo lo que escribes está contaminado de tu lógica. No puedes escapar. O sea, claro, reafirmas esta idea, ¿no? Sí, claro, no puedes escapar de ti mismo, ¿no? Al final, aunque no estés... Todo el mundo habla de sí mismo, aunque no estés haciendo autoficción. Para mí, yo no hago autoficción, es algo que me gusta, creo que me lo voy a tatuar. No hago autoficción, ¿no? Porque nos gusta mucho poner esa etiqueta. Pero, aunque no hagas autoficción, todo lo que escribes es una parte de ti. Es como, ¿no? Es que ese libro es como mi brazo. O sea, está contaminado de quién soy, de cómo veo el mundo. Cuando pones personajes a moverse, a interactuar, ¿no?
tú los dotes de una lógica, que no tiene por qué ser tu manera de ver la vida, pero que de alguna manera, vale, si pasa esto van a actuar así, porque tú deduces que las personas que son así actúan de esa manera, ¿no? De ahí que todo está contaminado de tu manera de ver el mundo, y al final lo que nos interesa, o al menos lo que a mí me interesa cuando leo, no es tanto los argumentos, ¿no? Sino qué visión del mundo hay detrás de eso, ¿no? Qué es lo que puedo aprender del mundo y de mí mismo, ¿no? Y de los demás. Y eso me parece mucho más interesante. Tal cual. En relación a lo que comentabas antes de cómo concebías el libro como una totalidad, ¿no? De hecho, hay una pregunta de un alumno, de hecho hay varias personas, además de vosotras aquí, gente que, espero por favor estén funcionando la transmisión en directo, y hay varias personas que están siguiendo este encuentro alrededor del mundo, ¿no? Y nos han enviado previamente las preguntas, ¿sí? De hecho, hay una pregunta de un alumno que justamente comenta, ¿no? Si has concebido el libro como un todo, y de ser así, ¿cómo ha nacido el concepto común entre ellos, ¿no? ¿Podemos decir que todo esto que has comentado es la respuesta? Sí, claro. Digamos, lo pienso como un todo, pero no hay un análisis previo de ahora voy a escribir 14 cuentos y van a ser estos cuentos, sino que hay como una sensación, y digo que escribir un libro de cuentos es como entrar en una habitación, ¿no? Entras en una habitación y empiezas a explorar pues, todos los cajones, ¿no? Y cada rincón es como un cuento, pero están todos dentro de la misma habitación. Y a medida que vas escribiendo, se te va ocurriendo, ay, mira, con este puedo tocar como el otro ángulo, la otra perspectiva, ¿no? Pero no hay realmente o sea, hay una premeditación, pero no está muy estudiada, sino que van saliendo. Y a medida que van saliendo, como salen todos del mismo momento vital, ya salen juntos, ¿no? Al final también hablas. Yo cuando escribo solo puedo escribir de las cosas que me preocupan, ¿no? Hay gente que... Eso es un problema a veces, creo, en las escuelas de escritura, que hay gente que se pone a escribir. Ay, mira, voy a escribir, me voy a inventar una historieta. Y inventarse una historieta no sirve para nada. Lo que importa es que esa historieta te diga algo a ti, ¿no? Que sea un tema importante para ti. Por ejemplo, a mí la ambición es un tema, como tema no me interesa. Yo puedo ser ambiciosa, pero no es un tema que me preocupe. Mi ambición, es bueno ser ambicioso, no me hago preguntas, no puedo escribir sobre la ambición, ¿no? Entonces, ¿qué me preocupa? Pues eso, los incendios vitales, ¿no? De algún modo hay muchos incendios vitales, ¿no? Pues un divorcio, ¿no? Enamorarse, irse otra vez a vivir a la ciudad, el Alzheimer, ¿no? Hay una especie de concepción de que las vidas están llenas de catástrofes, ¿no? Y de cómo vamos a sobrevivir a esas catástrofes. De alguna manera también tengo la teoría de que cuando escribo, esto lo voy elaborando, estoy haciendo hipótesis vitales, ¿no? Aunque los personajes no sea yo, es como que con este libro me intento decir, ¿no? Después de la catástrofe vamos a sobrevivir, ¿no? Y es la manera de decírmelo a mí misma escribiendo, ¿no? Hay posibilidad de supervivencia. Es una manera de hablar con uno mismo, escribir también. Tal cual. Ahora ya pasaremos a las preguntas. Si alguien quiere preguntar, ya abrimos la veda, ¿sí? En cualquier momento, simplemente levantar la mano. Mientras tanto, aquí tenemos una buena batería de preguntas. Por ejemplo, hay una alumna de uno de los cursos virtuales, ¿sí? Que ha hecho una pregunta brutal, ¿no? Respecto a uno de los elementos comunes del libro, que además de los factores como, por ejemplo, los coches, los túneles, los pájaros, ¿no? También son los personajes, las características similares que hermanan a los diversos personajes, ¿no? Esta alumna dice que da la impresión de que todo gira en torno a 2 o 3 personajes, ¿sí? Y ha desgranado ese análisis diciendo que, por ejemplo, salen personajes como Carla, que por ejemplo es la protagonista de Mis tanques, que también aparece en otros cuentos, como Un pie es un pie es un pie, sí. O Balas de paja, aparentemente. Miguel, también, el que se quedó tuerto, recordáis en el cuento Los tullidos, que está con su mujer y con su hijo, que aparentemente su mujer es Carolina, y su hijo Tomás, que aparecen en el cuento Hokkaido, aquel de la mujer que se va a Japón y hacen ese túnel tan largo, ¿no? Bueno, al final no lo hacen, ¿no? No lo hacen, exacto. No. Esa es la catástrofe. Y entonces, bueno, y después también, por ejemplo, y con eso termino, también las parejas, ¿no? Las parejas, por ejemplo, en el cuento Dinosaurios, hay una pareja que parece que es la misma o se asemeja mucho a la pareja del cuento Gotea la sangre también, ¿no? Que también es aparentemente es el personaje del hombre de Gotea la sangre que sale también en el cuento y muy raramente La muerte. Esta telaraña de personajes... Sí, es así. ¿Cómo has hecho esta...? Bueno, esto salió un poco solo. De alguna manera...
digamos, a medida que salen los cuentos, por ejemplo, cuando escribí el del tipo que está angustiado, ¿no? Y que se medica, al principio no era. Muy raramente, ¿no? Sí, sí, que era el título original de todo el libro y al final lo cambié, ¿no? Muy raramente la muerte. Pues al principio no era otro de los personajes, pero luego pensé, es que está exactamente en la situación que, ¿no? ¿De dónde sale esa angustia? Y pensé, bueno, pues a lo mejor venimos de ahí, ¿no? Y eso te da esa sensación de familiaridad, ¿no? Es como que ves varios personajes como van evolucionando, ¿no? Como cada una de sus catástrofes se va cambiando y eso me parecía interesante. No sé, fue como muy orgánico, digamos, que no fue saliendo así. Tampoco están en todos los cuentos, ¿no? Cuando salió y luego sí, a la hora de ordenarlos era, uy, vigila porque no, este tiene que ir antes que el otro y no. Claro. ¿Tiene que ver en esta organización, por ejemplo, o su surgimiento más o menos espontáneo? En el encuentro anterior que hicimos en catalán, donde analizamos Cabalgar toda la noche, hablaste de un documento Excel, que mucha gente quedó alucinada con. Un día tendré que colgarlo, porque esto del Excel ya es una especie de mito ya, los Excel de la GUR, ¿sabes? Es como... Sí, yo soy... Claro, yo antes me dedicaba a la producción teatral y a otras, bueno, a producción en general, de manera que soy una loca del Excel, ¿no? Soy una loca. ¿No? Me gusta hacer funciones y yo me hago, ¿no? Mis declaraciones, tengo fórmulas para que se calcule solo el IVA y el IRP, bueno, ¿no? Cosas, ¿no? De manera que me ayuda a organizarme. Y como soy un poco cuadrada y me gusta, pues eso, ¿no? Planificarme, tener las cosas. Yo, por ejemplo, cuando traduzco, tengo un Excel también, naturalmente, tengo un Excel para todo. Cuando traduzco, ¿no? Tengo un Excel que pongo cuántas palabras tengo que traducir cada día y así cada día sé si voy pues 500 palabras avanzada, ¿no? Y me puedo relajar y eso me da seguridad porque si no, se te puede escapar de las manos, ¿no? Y cuando escribo cuentos, siempre tengo un Excel con el orden de los cuentos, ¿no? Porque el orden es una cosa que me obsesiona mucho y creo que es muy importante, ¿no? Es como un disco, ¿no? Es la experiencia de lectura, claro, hay que ponerlos en un orden que sea contrastado, ¿no? Por ejemplo, entonces me hago un Excel con muchas columnitas, ¿no? Y me marco pues los que son mejores o peores, ¿no? Porque siempre hay cuentos que son peores, o que a ti te parecen peores, o que a ti te gustan menos. Claro, no vas a abrir con el cuento que te parece peor de todos, ¿no? Eso ya prohibido, ¿no? Luego hay me pongo, por ejemplo, el tipo de narrador, ¿no? Porque a mí me molesta mucho que cuando leo cuentos, es absurdo, pero a mí me molesta que haya dos cuentos seguidos narrados en primera persona. Porque cuando tú narras en primera, cuando tú lees en primera, te metes en la cabeza de alguien. Y cuando acabas un cuento, si empiezas el siguiente, es como, ¡ay, ahora estoy en otra cabeza! Entonces creo que entre dos primeras personas está bien que haya un cuento en tercera. Entonces, pues eso también es importante. Me pongo pues los personajes, ¿no? Si hay niños, ¿no? Si tengo dos cuentos de niños, no los voy a poner uno al lado del otro. Está bien que estén distanciados porque si no hay esa sensación de repetición, ¿no? Me pongo... Si hay elementos que no, por ejemplo, Chernobyl, que salen 3 cuentos, pues tampoco quería que estuvieran juntos, ¿no? Porque si no tienes, ¿no? O sea, que tiene que crear un eco, pero no un eco fastidioso, ¿no? Entonces, pues eso. Y entonces busco muchas maneras. Bueno, y aparte de esa pestañita de Excel, que es la del orden, pues tengo una pestañita con, no sé, 40 títulos posibles para todo el libro, ¿no? Wow. Tengo una pestañita con las cosas que me dice la gente, ¿no? Leen el cuento, me dicen cosas, yo me lo apunto todo y luego reflexiono. A ver, ¿no? ¿Quién tiene razón? No, vale, esto me lo han dicho 3, pues les voy a hacer caso. Esto no sé, ¿no? Entonces me apunto todo lo que quiero, ¿no? Luego tengo otro Excel con las revisiones, ¿no? Porque yo no me gusta revisar, es la cosa más tediosa y horrible del mundo, pero hay que revisar y reviso mucho. Entonces tengo una lista de todas mis fases de revisión, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre hago una lectura, ¿no? Yo cuando reviso una cosa que nadie me enseñó nunca, aquí en la escuela ni en ningún lado, es que cuando tú revisas no lo puedes ver todo a la vez. No dices, ahora voy a revisar el texto y te lo lees. No, eso no funciona. Tienes que leerlo 3000 veces y cada vez miras una sola cosa. O al menos yo no tengo capacidad para más, ¿no? Entonces, haces una lectura y vale, esta lectura voy a quitar adjetivos, ¿no? Porque siempre hay que desadjetivar, siempre ponemos demasiados, porque es fácil, cómodo. ¡Uy, mira, ponle otro! ¡Oh, mira, ¿no? Te pones a escribir y todos son adjetivos. A mí eso me molesta. Entonces, pues hago una lectura y solo miro los adjetivos y los quito, ¿no? Luego hago otra lectura, por ejemplo, y me miro solo la longitud de frase, ¿no?
que no sea, ¿no? Que no sea todo como un sermón, ¿no? Como una letanía, ¿no? Que haya una dinámica de texto, ¿no? Con frase corta, frase larga, ¿no? Párrafo corto, párrafo largo, ¿no? Porque eso te da una sensación como de dinamismo. Entonces tengo todas esas cosas ahí, entonces le voy poniendo X. Vale, de este cuento ya he hecho la fase 1, la fase no, y bueno, eso, un poco obsesiva, ¿no? Alucinante. ¿Alguien trabaja así como Carlota? Es un trabajo entre de orfebre y auditora también, ¿no? Sí, por sí, el bueno, Excel, claro, yo como vengo claro. de la cosa económica, también he estudiado un MBA y tal, ¿no? Entonces es como que toda esta parte de control, ¿no? O de falso control, ¿no? O de ilusión de control incluso, Brutal. Me calma. Sí, tal cual, tal cual. No, y el trabajo de la revisión, que siempre puede ser lo más tedioso también, pero es verdad, ¿no? Básicamente, yo suelo decir también, a veces, ahí es donde realmente se ve el verdadero escritor, ¿no? Sí, cuando sí. se revisa, ¿no? Cuando revisa uno a veces quita más de lo que quisiera, pero acaba siendo beneficioso, ¿no? Para Yo quito demasiado poco, ¿eh? ¿Sí? Me cuesta quitar, Ya. pero es importante, porque al final, yo siempre digo, yo cuando estoy escribiendo algo, siempre pienso que es una porquería, ¿no? Esto es una porquería. Pero da igual, da igual que lo pienses, tú hay que seguir escribiendo, porque hasta que no llegas al final, no tienes ni idea de si eso es una porquería. Pues puede que lo sea, ¿eh? A veces pasa. Pero entonces cuando llegas al final y ves como, vale, ¿no? Esto sí, y entonces puedes ver dónde están los focos, ¿no? Uy, sí, vale, aquí, ¿no? Esto sobrará, pero es cuando tienes el conjunto, antes no puedes ponerte. Entonces hay que llegar hasta el final, aunque la escritura sea mala, que te salga mal, que no hay días que te pones, vaya mierda de frase, todo es un desastre, ¿no? Eso pasa, pero no pasa nada. Es mejor escribir una mierda de frase que no escribir ninguna frase, ¿no? Y luego ya la arreglarás, ¿no? Porque como te lo tendrás que leer 15 veces o 20, pues no pasa nada, ¿no? Es parte del proceso. Exacto, sí. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Vamos a empezar. Ya tengo preguntas de gente que está desde sus casas. Ahora, aquí. Primera pregunta. Muy bien, rompiendo hielo. ¿Cómo te llamas? Gracias. Espera que ahora te traen el micro, así te escucha todo el mundo. Vale, gracias. Me llamo María Isabel Palma y soy aprendiz de escritura, entre muchas cosas, claro, siempre aprendiendo todo lo que se pueda. Entonces, en primer lugar, felicitarte por el libro, me ha encantado. También tengo que decir que me llevé un poco de sorpresa al principio, el primer cuento lo encontré raro, no entré. Sí. Es que no debería ser el primero ese. ¿Tanto Excel para qué? Es que encontré que tenía como una frialdad, ¿no? Sí. Hacia los personajes, incluso un menosprecio. Y yo quería también preguntar a ver el motivo. Pero, aparte de esto, quiero decir que hay historias, cada vez me ha emocionado más, cada vez me ha gustado más. Yo coincido mucho en esa pregunta que ha hecho esta otra persona sobre la relación de los personajes. Yo también lo he sentido esto, pero además también he sentido como que prácticamente, aunque los personajes fueran hombres, muchas veces me llevaba a sentir como que era una misma persona con diferentes partes de su vida, ¿no? La depresión, el enfrentamiento con la madre o bueno, las desavenencias, lo que ocurre. Los cuentos de Un pie es un pie me han encantado. O sea, empiezas con una descripción que me ha parecido ¡guau! Es un homenaje a Cortázar, ¿no? Un poco, bueno, digamos, Sí. humildemente. Me ha encantado y después me ha sorprendido mucho donde ha ido a parar todo. Y me ha emocionado mucho, me ha gustado. También me ha gustado mucho Los tullidos, bueno, todos. Mis tanques también me ha encantado. Y he ido viendo todas esas relaciones, ¿no? Entonces también me ha gustado mucho que incluyeras entre las cosas que van ligando el tema de animales, de las aves. Bueno, ya has explicado cosas que ahora no voy a repetir, ¿no? Pero que quiero decir que también me ha gustado esta sintonía, ¿no? Que hace que verdaderamente cuando lees toda la obra y acabas, sientas casi como que has leído una novela por capítulos. Me ha gustado mucho, la verdad. Y simplemente la pregunta era un poquito sobre el primero, que luego me ha gustado también, claro. Pero ¿qué sentido tiene, pues, haber puesto en el principio? Que no sé, a mí, ya te lo digo con sinceridad, al principio dije, pues no me gusta. Sí, no, yo no quería poner ese al principio. Pero luego me ha gustado, digamos. Sí. Luego me ha gustado, porque lo he leído otra vez y... Sí, pero es un narrador antipático.
Porque al final los personajes son como ratones, ¿no? Sí. Es como un Sí. narrador científico, ¿no? Que ve los personajes ahí, ¿no? Y que no le importan, ¿no? Los personajes. Sí. Ahí está describiendo, mira, este hace esto, ¿no? Sí. Pero le da un poco igual. La idea inicial era que los cuentos, que el primero fuera Mis tanques. Lo que pasa es que el editor me dijo, no, esto de Mis tanques es muy raro este cuento, no pongas Mis tanques. Entonces, bueno, estuvimos discutiendo. Pero la idea inicial, incluso de todo el libro, era primero poner Mis tanques y que el último fuera un pie es un pie es un pie. Porque es un poco el recorrido de, ¿no? El libro, entre otras cosas, para mí habla mucho de la vulnerabilidad. Sí. ¿No? Y de cómo nos enfrentamos a la vulnerabilidad, ¿no? El primer cuento, si fuera Los tanques, que no lo es, sería cómo nos enfrentamos a la vulnerabilidad, armándonos, ¿no? No dejando que nadie entre. Y un pie es un pie es un pie es justo lo contrario, ¿no? Bueno, pues voy a ir descalza por la vida y si me mato, me mato. Al final ningún extremo es bueno, ¿no? Pero un poco sería, ¿no?, el recorrido que va de una cosa hacia la otra, ¿no? Del no tener miedo a la vulnerabilidad, que es algo que es eso, que te lo repites a ti misma, ¿no? Y entonces le dices, bueno, pues lo voy a escribir, ¿no? Y de ahí viene. También la idea del primer cuento, que no es Los tanques, era un poco hablar de la incertidumbre, que es algo que está muy presente también en todos los cuentos, o en unos cuantos, o que tienen estos finales de, bueno, ahora podría pasar esto, podría pasar lo otro, ¿no? Y a veces la gente me dice, es que los finales, es que no acabas los cuentos. No digo, no, es que claro que los acabo, es que se acaban así, precisamente, ¿no? Y como era un cuento así como más frívolo, pensé que era una manera de empezar ese espiral que dices, bueno, no, parece un libro de cuentos de jiji, jaja, ¿no? Sin implicación, y poco a poco vas cayendo, ¿no?, pues en otros cuentos que son más duros, ¿no? Pero supongo que es como cuando yo era pequeña, mi madre me daba aspirina y como era amarga me ponía azúcar, ¿no? Al final es un poco eso, ¿no? Ya que tenemos unos cuantos dramas, ¿no? O que no es un libro dramático, pero y es un poco ese azúcar, ¿no?, para compensar. Yo creo que en un libro de cuentos, a veces cuando yo leo otros libros de cuentos, me saturan por varias cosas, ¿no? A veces me saturan porque son todos los cuentos buenísimos, pero la temática es siempre la misma, ¿no? Y entonces es como que no te apetece leerlos, ¿no? No tienes esa sensación de continuidad. O me saturan porque el tono siempre es el mismo, o porque están siempre escritos, ¿no? Y para mí la variación, yo creo que un libro es como un menú degustación, ¿no? Hay que ir, ¿no?, de salado, dulce, ¿no?, texturas, y hay que ir como variando. Entonces, claro, yo ya no quería que fuera el primero, me dejé convencer. Mi Excel tenía razón. No, en definitiva. Y lo de los pájaros salió espontáneamente, así como los vehículos los puse como a propósito. Los pájaros no. Lo que pasa es que empecé a escribir y me di cuenta de que en muchos cuentos salían pájaros. Y pensé que el pájaro es una buena imagen del estado en que estamos cuando estamos en un momento de vulnerabilidad, ¿no? O de cuando no sabemos qué va a pasar. La incertidumbre son las dos cosas. Por un lado, te genera mucho miedo y mucha angustia, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Eso es angustiante, pero por otro, el hecho de no saber qué va a pasar permite que cualquier cosa pueda pasar, ¿no? Entonces está como la fragilidad, pero a la vez la posibilidad, ¿no? Y pensé, mira, pero el pájaro es un poco eso, ¿no? Porque es un animal muy frágil, ¿no? Tienen que pesar poco porque tienen que volar, pero a la vez pueden volar, ¿no? Y pensé, pues es un poco como un pájaro. Entonces decidí poner pájaros en todos los cuentos, ¿no? Un poco como Wall-E, ¿no? Puedes ir a buscar el pájaro, ¿no? Porque siempre en todos los cuentos hay un pájaro, aunque sea así como de pasada, que pasa volando y no tiene importancia narrativa, y por esta sensación también de tener un mismo universo, ¿no? Y entonces empecé a leer sobre pájaros y, ¿no?, libros de pájaros. Entonces tengo cuentos de pájaros que no pude escribir, ¿no? El pingüino, ¿no? Porque claro, el pájaro que no puede volar, ¿no?, y que vive ahí, ¿no? Digamos, ¿no? La metáfora es muy obvia, ¿no? Gracias. Metáforas, justamente, es una figura retórica, un recurso que luce, pero en todos los cuentos, ¿no? Justamente, ¿no? Un alumno que también está un curso virtual, ¿no?, justamente comentaba, ¿no?, hablando de los pájaros, los insectos, qué tipo de metáforas son, ¿no? Lo acabas de comentar, pero también metáforas de diferentes tipos, incluso metáforas, o sea, conceptos o términos en los cuales tú también te cuestionas el hecho de utilizar tantas metáforas, ¿no? Sí, claro, yo dudo, ¿no? Porque a veces pienso que me paso, ¿no? Y siempre me paso de metáfora, entonces hay que rebajarlo, ¿no? Tal cual, tal cual. Como que en un cuento donde dices que tienes el cerebro podrido de metáforas. Sí, bueno, eso es así, ¿no? Vale. Sí, eso, sí. Claro, yo siempre digo, a veces la gente dice, pero esto de las metáforas, ¿cómo no? ¿Cómo las
las buscas y tal, ¿no? Yo siempre digo, es que yo no busco las metáforas vienen a mí, yo soy una especie de imán, ¿no? Yo voy ¿no? Voy por la calle y veo, o sea, hago una lectura metafórica de las cosas, incluso sin querer, ¿no? Por ejemplo, está el cuento del ancla, ¿no? Que es este que tiene como dos líneas narrativas, ¿no? La principal y la, ¿no? del barco que pierde el ancla. Y eso es porque un día estaba con una amiga que tiene un centro de buceo y estaba hablando con ella y viene un trabajador suyo y le dice, oye, nos vamos a buscar el ancla. Digo, pero ¿cómo no? Dice, no, es que a veces alquilamos barcos y tal y la gente pierde el ancla. Y claro, pensé, es que yo he perdido el ancla totalmente, ¿no? ¿no? Soy yo, voy a la deriva, ¿no? Y entonces, claro, me lo apunto. Entonces tengo una listita de cosas así, ¿no? Que las voy viendo, ¿no? También en otro cuento aparece esa torre eléctrica, ¿no? Que está la madre divorciada, ¿no? El día de San Juan, que va con las niñas y tal, un poco sofocada, y ve esa torre eléctrica y piensa, ¿no? Yo soy esa, ¿no? Yo soy, ¿no? Y eso porque un día iba yo en coche y vi la torre eléctrica y también, ¿no? Pensé, estoy así, ¿no? Me he cortado todas las líneas ¿no? de luz y de electricidad y de energía y de tensión y voy, ¿no? Y ahora ya solo me queda desmontarme, ¿no? Y al final es eso, ¿no? Las metáforas no es que vaya pensando, no, necesito una metáfora para hacer eso. No, ¿no? También está, claro, a veces está la metáfora pequeña así, como incluida, y luego está el cuento metáfora, ¿no? Como el del teleférico, ¿no? Que, bueno, a veces no sé, es un cuento que todavía no sé muy bien cómo funciona, ¿no? A nivel de interpretaciones, porque las metáforas son muy interesantes porque al final los libros no los escribo yo, los escribimos yo y la persona que lo lee, ¿no? Hay una parte del significado del libro que no lo pongo yo y que no lo voy a poner yo y que es maravilloso que lo ponga la otra persona, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú pones una metáfora, permites que la lectura sea más amplia y se adapte mejor al lector, ¿no? Por ejemplo, hay un cuento en el otro libro que va sobre una pareja que entran en un túnel en medio del bosque y en un club de lectura un lector me dijo, este cuento sobre la adolescencia es la hostia. Y para mí no era un cuento sobre la adolescencia, pero entonces te lo miras desde ahí y dices, pero es que también funciona. Y al final, ¿por qué esa persona pensó que era un cuento sobre la adolescencia? Porque seguramente él le pasó algo o no tiene una lectura. Al final, cómo leemos y lo que entendemos de los libros, de los cuentos y sobre todo de las metáforas, dice más de nosotros que de los textos, ¿no? Y yo creo que crea un vínculo distinto, ¿no? Luego, claro, hay gente que se agobia con las metáforas. Es que acaba el cuento y no lo he entendido. Bueno, no sé, no lo has entendido. Algo habrás entendido, ¿no? A lo mejor no sabes lo que, ¿no? La intención primigenia, pero algo has entendido, ¿no? Y entonces eso, por eso que entonces está eso, la pequeña metáfora y luego está la metáfora grande de articular todo un cuento, ¿no? Alrededor de la idea de alguna idea metafórica, ¿no? En ese cuento justamente dices, ¿no? Ya lo ves, tengo el cerebro podrido de metáforas. Son como las placas amiloides de tu cerebro. Se van extendiendo y no puedo hacer nada para combatirlas. Hasta que llega un punto en el que las cosas ya no significan, ya no denotan, solo connotan, ¿no? O sea, básicamente lo que acabas de decir es que termina siendo comprendida y completada por el lector. En este caso, sí, claro. Es que al final la metáfora es lo que queramos que sea, ¿no? La literatura es como un espejo. Y está muy bien que sea un espejo, ¿no? Todos vamos a la literatura a buscar una especie de consuelo y compañía, ¿no? Si el texto te permite, ¿no? Empatizar de alguna manera o meterte ahí, pues mayor será el consuelo, ¿no? Tal cual. Más preguntas por aquí. Siempre hacéis lo mismo, ¿eh? Cuando hay mucha gente, mira, ahí. Gracias. Hola, me llamo Luis, estoy en narrativa y el año que viene quiero hacer cuento. Así que una de las cosas que me interesa de este libro es el tratamiento que le das a todos los cuentos a nivel narrativo. Es como que de una manera consciente, como que quieres huir, digamos, de una estructura, digamos, normativa, de conflicto y resolución, y como que vas intentando encontrar otras opciones, ¿no? Que le den esa forma a tus cuentos. Y quería saber pues, cómo lo planteas para tener ideas. Sí, a mí el tema de la estructura narrativa tengo contradicciones con eso, ¿no? Porque aparte mi pareja que escribe y que es profesora aquí en la Escuela de Escritura, es un obseso de la ¿no? Pero es un obseso, no te lo puedes imaginar, se ha leído todos los libros, se lo sabe todo, todas las estructuras posibles y tal, ¿no? Y yo, cuando quieres encorsetarte, ¿no? Y empiezas a escribir, no, es que tengo que poner el conflicto pronto y luego ¿no? Es como que me cuesta, ¿no? Adaptarme a esa estructura. Al final, narrativamente, cuando tú explicas algo,
Cuando eres, ¿no?, le explicas algo a un amigo tomando un café, tienes una estructura narrativa ahí, ¿no? Y tú no te lo estás planteando. Y al final, yo la estructura narrativa es la que me parece que es natural o más connatural con la historia que estoy contando, ¿no? Lo que sí que soy muy consciente es lo de los finales, ¿no? Yo creo que hemos sobreestimado los finales aristotélicos, ¿no? ¿no? Inicio, nudo, desenlace, chimpún, ¿no? Y a mí el desenlace chimpún me molesta particularmente, porque es mentira, ¿no? Y tenemos esa tendencia a crear una literatura que está hecha de convenciones y no de realidades. Yo creo que habría que aproximarla un poco, ¿no? Y en la vida no tenemos finales chimpún, ¿no? Hay partes, ¿no?, que terminan o círculos que se cierran, pero yo los cuentos o las novelas incluso, ¿no?, que cuando terminan con un chimpún muy, ¿no?, con un redoble de tambores, me molesta porque es casi como si estuvieras enterrando a los personajes, ¿no? Es como que después de eso ya están muertos, ya no van a hacer nada, no van a cambiar, no, ya está, ¿no? Y a mí eso no me parece muy interesante. Yo cojo como un trozo de una vida, de un tema, de una anécdota, e intento recogerlo con lo que es no sé, la cadencia natural de lo que ocurre. Sí que a veces, por ejemplo, en Un pie es un pie es un pie, sí que claramente, ¿no?, hay como 3 partes y que es un cuento que dudaba mucho. Pensaba, no, a lo mejor solo es la carta, no, pero bueno, si solo pongo la carta, no. Y entonces fui como añadiendo, ¿no?, y lo vas articulando. Y era un cuento que tenía muchas dudas, porque dices, claro, es que esa primera parte de lo que es un pie es prescindible en el fondo, ¿no? La podrías cargar, pero le da como, ¿no?, una lectura más o le pone más la capa metafórica que yo necesito porque soy una enferma de las metáforas, ¿no? Y luego está al que también hay el trabajo así estructural que sí que fue muy consciente y muy consciente, fue el de la máquina, es que no recuerdo los títulos, ya, eso es terrible. La máquina inmensa. La máquina inmensa, sí. La máquina inmensa, me parecía muy interesante la idea de tener, ¿no?, una línea principal sobre alguien que escribe e intentar, de alguna manera, representar cómo yo escribo los cuentos, ¿no? Digamos, cómo pasan cosas en la vida, digamos, ese personaje no soy yo, ni a mí me ha pasado eso, ¿no? Pero, digamos, la escritora del cuento, ¿no?, tiene una vida con unas cosas y luego vemos el cuento que escribe y cómo hay ese juego de espejos entre la realidad y la ficción, ¿no? Porque como es algo que me preguntan mucho, y ese me costó, porque pensé, bueno, ahora cambio, entro en la narración y salgo, y ahí sí que estuve trabajando más conscientemente. El resto normalmente es porque salen así, y porque tampoco me suelo censurar, ¿no? Por ejemplo, en el último, ¿no?, el Balas de paja, que es un cuento que no es un cuento, ¿no? No es narrativo, en principio, ¿no? Es más tampoco es prosa poética, ¿no? Pero es un texto, ¿no? No es un cuento, porque no hay un principio, nudo, desenlace, ¿no? Es simplemente un texto que habla, ¿no?, que explora todas las dimensiones de la paja y ¿no? todas las metáforas posibles de los humanos y la paja y lo inservibles o no inservibles que somos, ¿no? Cuando a mí se me ocurre eso, claro, lo primero que pienso, yo me pongo a escribir y pienso, está escribiendo un cuento que no tiene pies ni cabeza, pero me apetece hacerlo. Yeah. Y supongo que tengo la capacidad de decir, pues me apetece, lo hago. Y no estar pensando, uy, no, claro, esto no funciona porque no va a crear expectativa y no vas a tener... Pues tú lo pruebas y luego ya veremos, ¿no? Siempre está bien, ¿no? Probar, siempre estás a tiempo de no publicarlo, de que quede fuera. Uh-huh. De hecho, ese último cuento es el más lírico de todo el libro y, bueno, yo creo que también lo hemos comentado, ¿no? Como que es el cuento como que va muy bien como colofón, ¿no? Como telón lento que va bajando para acabar la lectura del libro, ¿no? El anterior un poco también, y muy raramente la muerte, ¿no? Sí. Tiene unos tintes... Sí, lo que pasa es que muy raramente la muerte tiene más ironía trágica, ¿no? Pero, y es más narrativo, ¿no? También un poco, pero sí, el tono es muy distinto, ¿no? Claro, muy raramente la muerte me interesaba mucho la idea de fundir fondo y forma, ¿no? Que es, ¿no? Al final si estoy escribiendo un texto sobre la ansiedad, el medicarse, ¿no? ¿Cómo tiene que ser ese texto, ¿no? Tiene que ser torrencial, porque ¿no? La angustia es algo que te absorbes, como una especie de agujero negro, ¿no? Y quería que la prosa fuera eso, ¿no? Una prosa que cuando a veces cuando hago presentaciones lees en voz alta, ¿no? la primera tirada, que claro, no puedes ni respirar, ¿no? ¿Y por qué es eso, no? Que vas leyendo y de alguna manera te contaminas por la propia forma, y eso me parecía que es que era lo propio, ¿no? Claro. Ya que, Más preguntas.
Hola, soy Luca de Narrativa y tiraré por novela 1. Tengo una pregunta que tiene que ver con el preámbulo que pones en el libro. A mí me ha encantado el libro, todo, del principio al final. Incluso creo que el primer cuento es mejor que sea ese. Me metió de lleno. De todas formas, tú das una recomendación, que es que se lean de 2 en 2 y no más, o sea, que se lean 2 como máximo por día. Y quería preguntarte, por curiosidad, si tienes, ¿cuál es tu explicación para poner eso? Bueno, yo puse eso porque después de hacer muchos clubs de lectura con el otro libro, me di cuenta de que la gente se empacha, ¿no? La gente coge un libro de cuentos y se pone a leerlo como si fuera una novela. Entonces, claro, un libro de cuentos necesita un tiempo para digerirse, que es distinto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si tú te vas a la cama, te lees 5 cuentos, al día siguiente te levantas y tienes un cacao mental, ¿no? ¿Qué personaje era ese, no? ¿El del túnel? ¿El del tanque, no? ¿Por qué no? Porque como las narraciones son tan distintas, tú tienes que hacer un esfuerzo adicional. Igual que cuando yo escribo cuentos, mi esfuerzo también es extra, ¿no? Porque yo cada vez que escribo un cuento tengo que decidir, ¿no? ¿Qué le pasa? ¿Cuál es el mundo de la historia? ¿Cuál es el tono? ¿Cuál es el narrador? En una novela no. En una novela tú empiezas a escribir, primero hay que planificar, ¿no? Planificas, pero cuando empiezas es fácil. ¿Qué me toca? La escena de tal, ¿no? Te pones, hay que ejecutarla. Pero ya sabes quiénes son los personajes, lo que les pasa, lo sabes todo. No hay que inventar. De manera que como escritor y como lector, cuando tú lees una novela, al cabo de 50 páginas, ya hay como la sensación. Siempre digo que la novela es como un tobogán. Primero hay que subir, planificar, pero luego ya te tiras y eso es fácil. Con los cuentos no. Con los cuentos como tienes que pensarlo todo, es como un columpio, ¿no? Cada cuento hay que volver a empujar y es una energía nueva. Como tú, como lector, ¿qué pasa? Cada vez que lees un cuento, tienes que descifrar todo eso. Vale, a ver ahora qué me cuenta. ¿Quién son los personajes? ¿No? Porque a veces, claro, empiezas en media res, ¿no? ¿De dónde sale? ¿De qué va esto? ¿No? Y es un esfuerzo mental superior, por lo tanto, necesita más tiempo para digerirlo. Entonces, yo, como veo que a la gente le pasa eso, y luego la gente dice, es que no me gusta leer cuentos. Bueno, no te gusta, porque normal, porque no los... Es como si coges un libro de poesía y te lo lees entero en una hora. Bueno, pues seguramente no es la mejor manera de leer poesía, ¿no? Cada género tiene su manera. Y como veo que con eso cuesta, hago un poco de pedagogía para contenernos, ¿no? Pero bueno, no sé si la gente me hace caso, creo que no. En cuanto a los finales también, que es un tema muy interesante de Biografía del Fuego, también hay preguntas, ha habido bastantes preguntas, ¿no? Por ejemplo, un alumno preguntó que la sensación de algunos cuentos de tener finales abiertos, si es algo buscado, si tiene que ver con el tipo de historias que estás contando. También hay una frase muy interesante cuando dices en uno de los cuentos, en La máquina inmensa, justamente, en la última línea, no sé cómo acabarán la marinera y el fotógrafo, creo que a ellos también se les va a enrocar el ancla. Lo cierto es que los finales no me interesan. Esto generó bastante debate, ¿no? Es verdad que no le interesan los finales, ¿no? Sí. Entonces hay preguntas, por ejemplo, como, si no te interesan los finales, ¿será por una visión esperanzada? No, a mí me interesan mucho los finales. Lo que pasa es que me interesa un tipo... Yo cuando me dicen es que hay un final abierto, yo no veo finales abiertos. Yo de verdad cuando escribo no tengo la sensación de ahora voy a hacer un final abierto, ¿no? Digamos, ¿no? Al final La máquina inmensa, yo estoy contando el proceso, ¿no? De cómo una vida, ¿no? Una separación, ¿no? Y una nueva relación, eso se traduce en una ficción con el ancla y cómo ese proceso se produce, ¿no? Y lo que yo estoy narrando es eso. No estoy narrando la historia, ¿no? Por lo tanto, me da igual cómo termine la otra historia, porque no es mi centro narrativo. Mi centro narrativo es explicarte, ¿no? Cómo se escriben los cuentos o cómo yo escribo los cuentos. Y ese es el eje narrativo. Y por lo tanto, yo lo termino, ¿no? Queriendo decir, ¿no? Y ahora ya he contado lo que tengo que contar. Por eso que, no sé, ¿tú cuál crees que tiene un final abierto? No, final no, básicamente no. Básicamente lo que yo creo que los conflictos se extinguen, digamos, ¿no? Pero dejas, digamos, más que abierto, a mí me gusta el concepto entreabierto, es decir, esa posibilidad de darle al lector de que se apropie de los personajes, de que se los ha hecho propios. Entonces ya imagine lo que quiera imaginar, pero ya es cosa del lector. Claro, ¿no? Porque si coges, por ejemplo, el cuento del teleférico, ¿no? Tenemos al tipo ahí arriba, ¿no? Luego podemos discutir dónde está esta persona, ¿no? Al final, claro, el cuento se acaba que la persona baja a la tierra, ¿no? Baja a la estación Valle
y sale de ahí. Pero ahí, claro, no sabemos qué pasa luego. Podríamos decir, es que es un final abierto porque, claro, esta persona, ¿pero dónde estaba? ¿Y qué va a pasar después? No, pero es que lo importante no es eso. Lo importante es que tenías un personaje, ¿no?, atrapado en un sitio, podemos decidir cuál es, ¿no?, y que al final ha decidido enfrentarse a sus miedos y bajar a la tierra. Y eso es lo que yo te estoy contando. ¿No? Por lo tanto, el final es clarísimo para mí, ¿no? Ha bajado a la tierra y para mí es un final muy final. Ahora, ¿qué pasará luego? Ostras, yo no sé qué pasará luego, ¿no? Los personajes continúan teniendo vida, ¿no? Y lo mismo ocurre un poco con el primero, ¿no? Que dices, bueno, y al final yo estoy contando una historia de un enamoramiento y de que el enamoramiento al final es una cosa como frágil, ¿no? Tienes la sensación de que es muy sólida, pero vas avanzando como un poco a tientas. Ah, sí, estamos enamorados, pero uy, de golpe, ahí está, le pido el teléfono, ¿no? Y que todo es como muy incierto, ¿no? Y que puede nevar, que no puede, pero da igual. La sensación es de estar perdido y nunca saber a dónde llegarás, porque no lo puedes prever. No se puede prever nada, ¿no? Cualquier sensación de control es absurda. De hecho, perdería el efecto si lo explicitaras realmente, ¿no? Sí. Y además también, bueno, esa resonancia final, ¿no?, que yo creo que tienen todos los finales. Por ejemplo, el cuento Gotea la sangre, la última frase de Gotea la sangre, también me resulta, volviendo a las metáforas, sumamente metafórico y también muy representativo de la relación entre esta pareja que viaja a esta cabaña de montaña, ¿no? Cuando dices, una vez que se ha seccionado la carótida y la sangre empieza a gotear, ya no hay vuelta atrás. Previamente habías hecho una comparación entre la carótida de un hombre que se afeita y se corta un poquito aquí y la carótida de un cerdo que fue claro, sí, claro, ¿no? Porque de hecho en todo el cuento hay muchos líquidos que gotean, ¿no? Digamos, la primera gota que aparece es la de, ¿no?, la del... Otra línea del Excel, ¿no? Líquidos que gotean. Sí. Sí. ¿No? La primera que aparece es la carótida del cerdo, ¿no?, que está cortada, ¿no? Y de alguna manera es, ¿no?, cuando ya, ¿no?, y hablando de relaciones es, ¿no?, cuando ya está el corte hecho, eso ya solo, ¿no?, ya solo se puede morir, ¿no? Y entonces me interesaba la idea esta de que, ¿no?, luego gotea, hay un grifo que gotea, no se puede cerrar, no puede parar de gotear, ¿no? Los carámbanos gotean, él se corta y gotea, ¿no? Come la sopa y gotea, ¿no? Y siempre, ¿no?, es como gotas, ¿no? Y es esa sensación de que a veces cuando hay una fuga, ¿no?, cuando hay una, ¿no?, eso ya no hay quien lo detenga. Y al final, ¿no?, ese final para mí es bastante cerrado, en el sentido de esta relación está muerta, ¿no? Pasa que, bueno, lo dices de una manera un poco más sutil, ¿no? Pero... ¿Recordáis este cuento, no? ¿Lo habéis visto tal cual? Sí. Veo muchos sí, o sea que vamos bien, ¿no? Sí. De hecho, ay, perdón, sí. No, por favor. Tú. Sí. Gracias. Sí. Carlota, perdona. El personaje de la mujer que va a hacer el túnel a Japón, ¿es Silvia o Carolina? No... Carolina. Mira, ese es un cuento que a mí me gustó mucho y a muchos de mis compañeros de narrativa también les gustó mucho. Ajá. Y, sin embargo... Me querían que lo quitara ese, imagínate. Vaya, pues... No, a mí me gusta, ¿eh? Sí, hombre, espero. Es un personaje con el cual empaticé mucho, ¿no? Una mujer que en un momento determinado de su vida se le ofrece un proyecto profesional y decide ser valiente y tirarlo para adelante, ¿no? Pero se le juntan todos los astros pues para que el proyecto no salga, ¿no? Sin embargo, lo que más me llamó la atención del cuento no está en ese cuento, sino en otro cuento, que no recuerdo cuál es. Sí, que está al final, ¿no? Que entonces sabes cómo termina ese cuento, que Carolina ha vuelto de Japón, ¿no? Gotea la sangre. Sí, gotea la sangre. Sí, pero le dice una mujer a su pareja, a la Carolina le han malament, le ha ido mal, y él contesta, ajá, no me extraña. Ah, sí. ¿Por qué? ¿Ha hecho ella algo mal? Bueno, sí, ella bueno, sí, claro, para ¿sabes? O sea, yo creo que sí, ¿no? Digamos, ha hecho cosas mal, Carolina ha hecho cosas mal, sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí, al final es... para mí el cuento de Hokkaido es un cuento sobre el amor, ¿no? Y en medio del texto... ¿no? Cuando está ahí con todos los desastres que le pasan, que salen bolsas de gas y filtraciones y tal, ¿no? Hay un momento que dice, claro, ¿por qué cuando me metí en el proyecto no me miré los informes, no pregunté quién había hecho el informe geológico, ¿no? ¿Por qué me metí a ciegas? ¿Por qué te metes a ciegas en el amor, no? O
sea, ¿por qué no? Porque, claro, no, sí, vamos a tope, voy a hacer un túnel aquí hasta la luna, ¿no? ¿No? Porque tienes esa energía, ¿no? Pero bueno, es que a lo mejor había que pensárselo un poquito, ¿no? Porque a lo mejor hay túneles que no se pueden hacer, ¿no? Y entonces, en medio de cuando pasan esas cosas, hay una frase que dice algo así como, no sé, nadie preguntó por el amor porque no era el momento. Entonces está la idea de que no, que va sobre el amor. Yo creo que eso, que al final a veces es un cuento también sobre la testarudez, ¿no? Yo voy a hacer aquí el túnel aunque no se pueda, ¿no? Y lo voy a hacer a mano y lo voy a, ¿no? Estuve mirando muchas cosas de túneles para hacerlo, ¿no? Un documental de YouTube súper interesante sobre los túneles. Y al final es eso, ¿no? Al final lo que he hecho, bueno, no le extraña porque, claro, ya se veía venir que se estaba tirando a un proyecto un poco temerario. Vale. No había sido suficientemente prudente. ¿Se puede ser prudente en los túneles y en el amor? Pues no lo sé. A lo mejor no. Seguramente no, ¿eh? Bueno, está claro. Muchas gracias. Hay un tema también muy interesante que ha surgido y que no es poca cosa, que tú te has traducido a ti misma. Uy, ¿sí? Y aquí yo creo que hay muchas cosas. Hay un cuento que es atractivas. distinto, ¿eh? Un cuento que es... No, de hecho, tengo aquí alumnos también que han hecho el cuento de las 7 diferencias también, sí, ¿no? Sí, claro. Hay un cuento que tiene un párrafo distinto. Eso, porque bueno, cambia la lectura del cuento, entonces, ¿no? Claro, se puede revelar, ¿no? Sí, Estamos se aquí, puede, ¿no? sí, porque como no sabía, no me decidía, ¿qué hago? Pues mira, hago uno en catalán de un modo y Exacto. en castellano. Después te quiero preguntar también de los entresijos, las dificultades de este trabajo, ¿no? Y, por ejemplo, bueno, en uno de los cuentos, que justamente en el cuento Mis tanques, la protagonista dice lo siguiente. Al final, estaba ahí en terapia hablando con el psicólogo, ¿no? Que aparecen un par de psicólogos también y a veces los dejas un poquito, el personaje, ¿no? Lo deja un poquito así por el suelo, ¿no? Y dice, al final le hice caso, para que se callara, cogí uno de los libros recomendados de la biblioteca. No hice ni el esfuerzo de dejarme convencer por la contracubierta. Leer era una huida y cuando huyes da lo mismo si vas en bici o en un avión supersónico. Lo único que cuenta es alejarte de ti misma. Lo elegí por la imagen de la tapa. 4 fotos de un tipo haciendo un mortal hacia atrás. Prometía ser una sandez. Digo, bueno, el personaje coge un libro, ¿sí? Yendo a la versión en catalán, ¿no? Bueno, el original. El original en catalán, perdón. Sí, en catalán. Decía algo así como... al final li vaig fer cas perquè callés. Vaig agafar un dels llibres recomanats a la biblioteca. No vaig ni fer l'esforç de deixar-me convèncer per la contracoberta. Llegir era una fugida i quan fuges tant li fot si vas amb bici o amb un avió supersònic. L'únic que compta és allunyar-te de tu. El vaig triar per la imatge de la coberta. Una paia fent funambulisme amb un vestidet blanc sota un cel crepuscular que si li tirava a sobre. La versió pertorbadora d'un anunci de compreses. Prometia ser una bona collonada, ¿no? Vaya cambio, ¿no? Vaya cambio. Sí. Y bueno, revelamos, ¿no? Porque aquí lo tengo impreso, claro. ¿no? O sea, el primer libro al que hace referencia es Cabalgar toda la noche en castellano, justamente, y en catalán. O sea, has tenido que cambiar los fragmentos. Sí, ¿no? claro, ¿no? sí. Hay algo así, hay otras cosas cambiaditas, porque a veces no te funcionan, Claro. ¿no? Sí. Ya revelarás, ¿no? Estamos ávidos. Sí, no, el cuento de Hokkaido, precisamente, es distinto. Hay un párrafo que está en otro sitio en la versión española. Creo que en la versión española hay un párrafo al final que entonces le da como ya le da una lectura más pesimista a todo. Ya es como, digamos, bueno, no sé, los de la editorial me sugirieron eso. Podrías ponerlo al final porque así la lectura y tal. Y pensaba, está bien, pero me gustaba el otro, ¿no? Y pensé, ¿por qué no? Ya que me traduzco yo, pues vamos a jugar. Claro, luego en el cuento de la paja, por ejemplo, ¿no? Que claro, hay juegos de palabras, ¿no? Con la paja y tal, claro, hay cosas que no te funcionan, ¿no? Y lo cambias. O a veces hay palabras, siempre digo que las palabras no solo son lo que significan, ¿no? Y hay una parte fonética, hay una, ¿no? Por ejemplo, en catalán me gusta mucho el verbo regalimar, pero claro, ¿no? El regalimar en español es fatal, ¿no? Porque claro, chorrea, pero ¿eso qué es, no? A ver, ¿no? El regalimar es bonito, ¿no? Tiene como algo poético, chorrea, ¿no? Entonces, claro, cada vez que sale un regalimar, bueno, a ver qué hago con este regalimar, ¿no? Porque, bueno, a veces gotea, ¿no? Pero no siempre puede gotear, a veces regalimar no es como el hilillo, ¿no? Y es distinto. Entonces, claro, digamos, cada palabra, aparte de que cada palabra tiene una
tiene una burbuja emocional, ¿no? Yo es la primera vez que me traduzco a mí misma al español porque no sabía si sería capaz, porque al final yo me he criado en catalán, ¿no? Pienso catalán, siento catalán, y he hecho muchas traducciones técnicas y, ¿no?, comerciales al español, pero, ¿no?, mi vivencia íntima es en catalán. Y entonces, el editor insistió mucho y dije, bueno, pues lo pruebo porque no, ¿no? Y entonces, claro, traduciendo me pasaba que a veces me dudaba con palabras muy simples, ¿no? Porque al final, los que no somos castellano parlantes, la lengua estándar la dominas perfectamente. Es la lengua cotidiana la que no... Y cuando, ¿no?, como yo la uso a veces, porque me gusta pues tener texturas distintas, ¿no?, el lenguaje muy de calle, el lenguaje lírico, ¿no?, y mezclarlo todo, claro, a veces me pasaban cosas muy tontas, ¿no? En un cuento que están haciendo la cama, ¿no?, y tenía que enganchar las sábanas, ¿no? Y pensaba, en español, ¿no?, las metes, las enganchas, ¿no? Porque es una tontería, pero al final, si tú has vivido en español, pues sabes decirlo, porque en tu casa a ti es la cama, ¿no? Y si no, claro, eso cuando estás traduciendo, ¿no?, cualquier tipo de cosa más en lengua estándar, no te aparece ese verbo, ¿no? O yo pensaba, ¿no?, cuando con los chicles, ¿qué se hacen, no? ¿Globos? ¿Sería globo? ¿No? Y al final empiezas a dudar de todo. Entonces me ponía notas para decir, oye, aquí no estoy segura de, ¿no?, de si realmente eso es idiomático o no es idiomático, porque para mí es importante tocar una lengua que sea muy viva, ¿no? Al final lo que pasa en catalán a veces es que hay gente que escribe con un catalán que es una ficción, no es el falso catalán literario, ¿no? Escriben un catalán que no existe y eso lo que crea es una barrera, porque tú como lector no conectas, ¿no? Al final las palabras, cada palabra que te dicen, para ti tiene, ¿no?, tienes una burbuja emocional, tienes una serie de recuerdos con esa palabra, ¿no? Digamos, yo en alemán, cuando leo, yo puedo leer en alemán, en inglés, en francés, pero cuando leo en otros idiomas, el texto no me llega igual. ¿Por qué? Porque aunque entiendo el significado de las palabras, no tienen significado emocional para mí porque no me he educado en esa lengua y no la he tratado lo suficiente para que tenga un eco emocional, ¿no? Al final las palabras, es eso, cuando vas al psicólogo te cura con palabras, ¿no? O sea, las palabras tienen un poder y es muy importante escoger las palabras adecuadas, que es, claro, como yo soy traductora me funciona un poco a eso también, ¿no? Y todo el día pues busco diccionarios y tengo 1000 pestañas abiertas con diccionarios. Entonces lo de traducirme, pero quedé muy, muy satisfecha con el resultado, sí. Qué bien, qué bien. También hay momentos o ejemplos, por ejemplo, que hay partes de, o sea, juegos de palabras también, ¿no?, que entiendo que habrás tenido que modificarlas o cambiarlas. Por ejemplo, lo que pasa con mis tanques, ¿no?, que son els meus tancs en catalán, y yo no sé si quieres jugar con esta palabra, ¿no?, tanc de tancar, ¿no?, porque el personaje está tancada. Sí, no, para mí el tanque es el tanque. Sí, eso no me lo planteé. Pero hay algunos otros juegos. Sí, pero siempre, claro, siempre hay algún juego de palabras que tienes que ir a buscar y cómo lo digo, y sobre todo eso, la parte más de calle, ¿no? Porque a veces el catalán, no sé, el verb fotre, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, que fots, ¿no?, es de calle, pero no es muy soez, ¿no? Yeah. Y en español a veces cuando lo trasladas enseguida suena como muy bruto, como muy... Entonces, ¿no?, cada lengua tiene un tono propio, ¿no?, y un universo propio, porque cada lengua, ¿no?, o sea, ha evolucionado según lo que necesitaba. Entonces a veces trasladar el tono cuesta, porque de golpe te queda demasiado fuerte en español, ¿no?, porque ya la palabra, ¿no?, y hay que hacer como unos equilibrismos. Pero bueno, me sentí muy cómoda en el hecho de, mira, aquí me cargo este adjetivo porque en español no me gusta cómo suena, o le pongo otro distinto porque me va bien, ¿no? Y un poco ponerme en la piel de pensar si lo hubiera escrito en español, alejándome del original, da igual si el original es el catalán, al final lo estoy traduciendo yo y es mi libro y hago lo que me sale de las narices, ¿no? Que es la gracia. Más preguntas. Yo quería primero felicitarte por el libro también. En nuestro grupo de Cuento 1 nos encantó. Y yo personalmente, el cuento de los tullidos fue genial, como el de la niña que se compra el diccionario, es que es muy bueno, y el de un pie es un pie es un pie, pues definitivamente también. También te agradezco mucho por la recomendación que tú hacías al comienzo de leer de 2 en 2, y estoy muy de acuerdo con esto porque digieres de otra manera y degustas la escritura de otra, la historia de otra manera, no te atiborras, ¿no? Sí, sí. Yo quería preguntarte, porque esto es una pregunta que surgió en la clase. Una compañera dijo que pues, tú has escrito novela, has escrito cuentos, y entonces cuando tú escribes una historia, ¿cómo decides qué va a ser?
cuento o novela? ¿Qué te hace decantar? Bueno, está claro eso. Para mí está, digamos, no es algo que decido, ¿no? Es como la historia ya lo lleva, al menos hasta de momento. A lo mejor un día tengo una idea y crece. A veces la gente dice, no, pensaba que era un cuento y me salió una novela. Yo creo que como soy un poco controladora y obsesiva, no me va a pasar. Pero no, y claro, mi proceso creativo es muy distinto para cuento y para novela, ¿no? Para cuento son como una especie de relámpagos, ¿no? De golpe me levanto un día, ¡oh! Tengo un cuento, ¿no? Porque has visto algo y es que es como un clic mental, ¿no? O sea, de principio dices tú, uy, me ha salido una idea para un cuento. Sí, porque son cosas, ¿no? Es como algo pequeño, ¿no? Es como no hay suficiente. En cambio, cuando voy a escribir una novela, ahora se supone que estoy escribiendo otra, claro, el planteamiento es, bueno, una historia que aguante, ¿no? Durante, ¿no? 150, 200, 300 páginas, claro, ahí la idea de un cuento es muy distinta. La idea de un cuento es un flash, es algo como momentáneo, es una perspectiva, ¿no? Lo otro no, lo otro es en profundidad. Entonces tienes que tener algo suficientemente potente, porque si no sería como alargarlo. No sé, para mí es muy distinto. Digamos, la novela la tengo que ir a buscar, así como el cuento sale solo. Mira, pues el cuento, ¿no? Ahora, por ejemplo, no, a veces últimamente tengo que refrenarme, ¿no? Tengo cuentos en cola, ¿no? Porque no los estoy escribiendo, están ahí esperándome, ¿no? Acechándome todo el día, ¿no? Y ya tengo la idea del siguiente, ¿no? El libro de cuentos, ¿no? ¿Cuál es el marco, ¿no? De esta semana, ¡pam!, ¿no? Me vino, ¿no? Pero ahora tengo que hacer novela. Entonces la novela es, vale, quiero hacer una novela, ¿de qué la hago? Aguanta, ¿no? Para mí es distinto, muy distinto. Como lo que decía Gabriel García Márquez, ¿no? Que no es lo mismo una historia larga que una historia alargada. Claro, sí. Y por eso los cuentos... Yo en general soy concisa, me cuesta alargarme. Cuando estaba en el Ateneu y hacía cuentos, me costaba mucho que me duraran más de 5 páginas. Y yo pensaba, pero ¿cómo lo haces para escribir largo? Porque era como antinatural para mí. Poco a poco, supongo que vas ganando confianza o le vas poniendo... Pero eso, y las historias en sí, para mí, cuando nacen ya llevan incorporado el sello de lo que son, ¿no? Es como, no sé, ¿no? Cuando plantas una planta, ¿no? Ya sabes si será, ¿no? Un geranio o una... ¿no? Porque ya está en la semilla, ya está, ¿no? Lo que será. Muchas gracias. Bueno, aquí. Hola. Primero quiero decir que es un gran placer estar aquí. También yo no hablo castellano perfectamente, pero estoy estudiando y hago curso de narrativa aquí. Y tengo 2 preguntas. Primero, si escribes para ti misma o solo todo va con idea de publicar. Y segunda, me ha gustado mucho Mis tanques y para mí es difícil decir por qué. Para mí es más por sensaciones que causa el cuento. Pero me gustaría muchísimo saber cuál es metáfora para usted de Mis tanques. Vale, perfecto. Pues a ver, lo primero que me has preguntado era... No. Si escribo para mí. Bueno, no lo sé. Creo que no escribo para mí, pero claro, cuando no publicaba, bueno, no sé si escribía para... O sea, escribo porque si escribo... Bueno, de hecho no escribo porque no tengo tiempo, entonces no escribo. Yo soy la escritora que no escribe, ¿eh? Pero bueno, cuando escribo algún día, lo hago sobre todo porque me siento mejor. Y si encima luego puedo publicar, ¿no? Y que me paguen y ya es la hostia, ¿no? Pero, o sea, cuando estoy escribiendo no estoy pensando, ay, esto, ¿para quién lo escribo? No lo escribo para, ¿no? Lo escribo para mí y, por ejemplo, Biografía del Fuego... Yo creo que hay gente que le puede gustar menos que mis otros 2 libros, que creo que son más simples, ¿no? Que tienen cosas buenas, pero a lo mejor un lector que viene de ahí y llega a Biografía del Fuego, depende de quién le gustará menos. Y de eso era consciente, pero me da igual. Y ahora necesito escribir esto y es lo que me apetece escribir y para mí ese es el camino, ¿no? Entonces no estoy pensando en el lector, ¿no? Bueno, piensas en un lector de que entienda, ¿no? Pues lo que estás escribiendo o conecte, pero no así como en términos de éxito, ¿no? Y a veces escribo un diario, es una cosa que, ¿no? Siempre me gustaría hacer
cada día o cada semana y no la hago. Y cuando la hago, eso sí que es a escribir para mí y es muy tranquilizador, muy tranquilizador. Creo que lo tendríamos que hacer todo el mundo, y estaríamos todos más tranquilos y más contentos. Pero bueno. Y después, el cuento de los tanques, para mí los tanques sale de un sitio muy claro y muy obvio, que es que a veces me saturo del mundo, ¿no? Yo a veces me saturo. Entonces tengo como una necesidad de aislarme. Entonces a veces me llama alguna amiga y tal, y digo, no, estoy en el tanque, ¿no? Yo le digo, estoy en el tanque, ¿no? Que en el tanque es que ahora no voy a salir porque ahora mismo necesito estar en la cueva, ¿no? Y el mundo me parece un poco hostil a veces, ¿no? O agresivo, o ¿no? Y el tanque me parecía que era una buena metáfora de eso, en cierto, no siempre, sí, a veces voy descalza por el mundo también, ¿no? Pero la idea esta de que a veces nos sobreprotegemos, ¿no? Y que eso no acaba siendo bueno para nadie, de alguna manera, ni para ti mismo, pero que es inevitable, ¿no? Entonces la idea del tanque también era un poco hablar de dónde salen los tanques, ¿no? Al final, ¿no? Pues no deja de ser algo psicoanalítico, ¿no? De tu educación, de tus padres, de lo que ves, de lo que, ¿no? De cómo poco a poco, ¿no? Son tus padres los que te compran el primer tanque. Eso me parecía interesante. Son ellos los que te meten en el tanque y luego trabajo es salir, ¿no? Pero bueno, está bien tener un tanque también, ¿eh? Tampoco hay que, de vez en cuando... Y es muy paradójico, porque el tanque estás encerrada, pero también puedes estar en movimiento estando encerrada. Claro, ¿no? sí, puedes atropellar todo tipo de, no Claro. sé, de cosas, ¿no? Es como gratificante, ¿no? Destruir, ¿no? La destrucción tiene algo... Pero protegida. Sí, claro, la destrucción es gratificante, ¿no? También, bueno, el libro parece mucho la destrucción, ¿no? Sí, construir para destruir, lo dices en uno de los cuentos. Sí, destruir es una forma de crear, ¿no? Exacto. Gracias. Otra pregunta que ha salido también en los cursos, en este caso los virtuales, sobre tus influencias o referentes, ¿no? Que esta suele ser una pregunta que, bueno, a veces... Sí, es muy difícil esa pregunta. A mí me parece muy difícil. Bueno, hay gente que lo tiene muy claro, ¿eh? Pero yo una alumna comenta que me dice que bueno, has trabajado con la Fura del Sbaus, ¿no? Ella también, ¿no? Ah, sí, no mira, a lo mejor la conozco, ¿no? Puede que sí, no sé. Y pregunta si esa experiencia te ha influenciado en tus relatos. Ella cree que hay bastante influencia. Claro, bueno, esto es el huevo o la gallina, ¿no? Ya. Porque a veces la gente te lo dice, es que claro, eres muy furera, ¿no? Tú, porque claro, hay algo en la prosa que es como muy orgánico, muy visceral, ¿no? Pero al final dices, bueno, es que a lo mejor yo acabé en la fura porque yo ya era así, un poco, ¿no? Y digamos que no es que yo salí, ¿no? Claro, que supongo que sí que te influye porque todas las cosas que haces en tu vida te influyen, ¿no? Y al final, ¿no? Pues trabajar, ¿no? Artísticamente, ¿no? Visualmente, ¿no? Con este tipo de imagen tan potente, ¿no? Como es lo que hace la Fura, pues sí, supongo que me ha marcado. Pero ya te digo, yo siempre he sido así un poco excesiva, incluso antes, ¿no? Ya de pequeña, ¿no? No, de pequeña no. Pero, entonces, bueno, yo creo que es eso, es lo huevo o la gallina. A lo mejor es que ya fui ahí para... También hemos reconocido, por ejemplo, huellas o influencias de, por ejemplo, autoras como Lorrie Moore. No la he leído. No, tremendo, no ha leído los Remors. Pero bueno, lo bueno también es que cuando uno... Bueno, pero bueno, es un honor, ¿eh? Que veáis a los Remors. Te lo dejo, aquí lo tengo, mira. Pájaros de América, un gran libro. Sí, no, es de estos que lo tengo, sí, en lista, hace tiempo. Pero también está bien que un propio lector, ¿no? Establece estos vínculos a partir de sus propios referentes también, ¿no? Y también, bueno, porque hay ciertos personajes que, por esta idea del encierro, hay también una reflexión sobre el espacio, ¿no? También hay personajes muy kafkianos también. Sí, ¿no? Eso a lo mejor sí, un poco. ¿Sí? Hay algunas, algunas sí. Bueno, Kafka tampoco es que me guste particularmente, bueno, en el sentido que no soy una loca kafkiana, ¿no? Bueno, me parece interesante y un poco redundante a veces, pero y que tiene un punto muy inquietante. Sobre todo en Kafka tiene este punto inquietante, ¿no? Que tiene un tono como plano, pero que a la vez es muy inquietante y eso me interesa. Pero no sé, yo siempre digo que lo de los referentes a mí me cuesta mucho. Yo no sé, me gustan muchas. No tengo un ídolo, ¿no? Estaría bien tener un ídolo, ¿no? A lo mejor, pero no. Pero hace poco salió, hace 4 años, salió una nueva traducción de
de La insoportable levedad del ser, de Kundera, que es un libro que yo cuando lo leí, bueno, no lo leí, lo releí, ¿no? Tenía, no sé, pues 18 años o 17 o algo así, y me pareció un libro maravilloso. Entonces me volví una loca de Kundera, pero yo nunca más he tenido algo así con un escritor, ¿eh? Digamos, de que salía el libro, el día que salía me lo compraba, me lo leía 2 veces, ¿no? Una especie de fetichismo. Pero luego se me pasó, y se me pasó hace muchos años, ¿eh? Porque luego ya empezó a sacar esas novelitas y tal, y bueno, ¿no? Que estaban bien, pero ya... pero claro, eso a lo mejor dejé de leer a Kundera con, no sé, con 22, ¿no? Total, que hace 5 años sacaron una nueva traducción y pensaba, mira, me la voy a leer, porque yo la había leído en español, digo, voy a leer la catalana a ver qué tal, ¿no? Y leyendo ese libro me di cuenta de que sin saberlo bebo de ahí, ¿no? Hay cosas, ¿no? El uso que hace de las metáforas, los símbolos, la manera de repetir los símbolos, ¿no? Que hacen estos ecos a lo largo de los libros, ¿no? La manera de abordar la psicología de los personajes, ¿no? Estaba leyendo, bueno, que yo soy mucho peor que Kundera, digamos, no me estoy aquí poniendo, pero que de alguna manera vi que había algo, pero que ya te digo, que desde hace, cuando yo empecé a escribir hacía 20 años que no leía Kundera. Pero cuando un libro te ha gustado mucho, ¿no? Se te queda ahí una especie de pozo, ¿no? Como el café, se te queda el pozo. Las influencias trabajando en el subconsciente casi, ¿no? Sí, totalmente, totalmente, sí. Por eso, y aparte de eso, pues no lo sé, claro, luego hay cosas que me gustan, pero Thomas Bernhard a mí me encanta, pero claro, yo no tengo ni intención ni ganas de escribir como Bernhard, ¿no? Porque claro, después de escribir como Bernhard haces el ridículo, ¿no? Claro, a veces puede ser que tengas algún párrafo o algún sitio y dices, mira, le voy a poner así una repetición pasada de vueltas, ¿no? Y piensas en Bernhard, pero si como referente grande, no. Estoy huérfana. Fantástico. Más preguntas. Sí. Hola, me gustaría preguntarte, he hecho cuento 1, voy a hacer cuento 2. Me ha gustado tu libro, lo estoy releyendo. Me gustaría preguntarte cómo escoges las palabras. ¿Cómo escojo las palabras? Quiero preguntarte cómo escoges las palabras porque has hablado sobre el sentimiento que da una palabra y me preguntaba si con eso también interfería el ritmo de la frase. Porque a mí yo me gusta mucho el ritmo de cada frase. Y me preguntaba cómo lo hacías tú. Vale. Bueno, eso, digamos, para mí son 2 cosas distintas. Las palabras, claro, yo como soy traductora, digamos, las 2 cosas son fruto de que yo soy traductora, ¿no? Yo creo que como soy traductora me he pasado muchos años, muchas horas al día buscando palabras, ¿no? Porque a veces pues, a menudo ocurre que hay una frase absolutamente banal en inglés o en alemán y cuando la tienes que trasladar al catalán entiendes perfectamente lo que dice, pero dices, pero esto cómo lo decimos, ¿no? De manera genuina y te pasas muchas horas buscando palabras. De manera que, claro, los diccionarios ya los tengo, ¿no? Ya te digo, yo tengo 10 pestañas de diccionarios abiertas siempre, ¿no? Sinónimos de todo, de colocaciones, ¿no? Bueno, es una cosa que me obsesiona un poco. De manera que mi cabal léxico es mayor o está más en forma, ¿no? De alguna manera, porque todos tenemos la lengua pasiva y la lengua activa, ¿no? Hay una lengua que entendemos, pero que no decimos, ¿no? Y que es la lengua pasiva. Claro, un traductor siempre tiene una lengua activa pues mayor, porque tiene más palabras, ¿no? Usa más palabras, ¿no? Pero es como una cosa que está en circulación, ¿no? Siempre digo que las palabras son como es como cuando tú vas a vestirte por la mañana, ¿no? Tú abres el armario y te pones lo primero que hay. Y te pones todo el santo día esa camiseta negra que te gusta, ¿no? Y de golpe un día te acuerdas que ahí detrás está esa camisa amarilla que te gustaba y no la habías visto más. Las palabras no igual. Tenemos unas cuantas palabras delante y al fondo, que casi ni las vemos, ¿no? Entonces, lo que yo he hecho a lo largo de los años, sin querer, por una cuestión de oficio, es poner más palabras, ¿no? En mi armario, en los cajones delanteros de mi armario, ¿no? Y ahí, pues eso. Y luego a veces sí que busco, ¿no? Digamos, en el diccionario de sinónimos, o a veces no encuentro la palabra
¿no? Digamos, la colocación correcta, ¿no? La colocación es, ¿no? Cómo juntamos las palabras, que es algo que normalmente no se enseña en lengua y que es importantísimo, ¿no? Si te digo cometer, pues dirás crimen, error, ¿no? Son colocaciones, ¿no? Y eso también hay un diccionario donde puedes buscar colocaciones, ¿no? Para buscar qué verbo puedo, ¿no? Claro, todo eso hay que saberlo. Entonces, las palabras van por ahí. Y lo de el orden de la frase, digamos, el ritmo de la frase, yo creo que también tiene que ver con el hecho de traducir. Yo traduzco sobre todo del alemán. El alemán es una lengua que los complementos de la frase están ordenados de una manera distinta, ¿no? Entonces, y a veces, con un solo verbo, tienes 5 complementos, ¿no? Claro, cuando lo tienes que trasladar al español o al catalán, es como complicado, porque a veces sobran complementos. ¿Qué hago? Le pongo otro verbo, ¿no? Entonces tienes que empezar a probar, ¿no? A probar órdenes, ¿no? Le pongo este delante, detrás, a ver cómo va, tal. ¿Qué pasa? Cuando tú traduces, si quieres ganarte la vida y poder pagar el súper, tienes que hacerlo un poco rápido. Porque si no lo haces rápido, pues un buen traductor no es el que traduce bien, es el que traduce rápido, porque si no, no podría traducir, ¿no? ¿Qué pasa? Tú te pasas todo el día tomando decisiones. Cada frase es una decisión, ¿no? Le pongo hermoso, bonito, bello, ¿no? Le pongo, ¿no? Cada frase hay muchas decisiones y las tienes que tomar muy rápido. De hecho, no te detienes a pensártelo, porque es que no, esto sería ya más ruina de lo que ya es, ¿no? De manera que tienes el cerebro entrenado para tomar decisiones rápidas y solo te detienes en las cosas que son pues más peliagudas, ¿no? De manera que es como un automatismo, ¿no? Estás entrenado para buscar el orden natural, ¿no? de la lengua, de las frases, para que fluyan, ¿no? Y claro, cuando lo haces durante 8 horas al día, durante 10 años o 15 años, pues claro, al final dicen que hicieron como un experimento con traductores y les pasaba un poco igual que los taxistas de Londres, ¿no? Que dicen que, bueno, ahora ya no sé porque a lo mejor con Google Maps ya no lo usan, ¿no? Tenían que pasar como un examen muy exhaustivo de todas las calles de Londres, entonces se detectó que los taxistas de Londres tienen la parte de la memoria hipertrofiada. Luego cuando dejan de conducir se les pasa, ¿eh? Pero no tienen, o sea, se les ha hecho más grande de lo normal la memoria, ¿no? Pues hicieron una cosa similar con los traductores, la estudiaron y vieron que los traductores tienen el circuito de toma de decisiones más rápido. Porque, claro, tienen que tomar tantas que al final no solo aplicable a traducción, sino cualquier cosa, ¿no? Tú a un traductor le dices, ¿qué quieres para cenar? Tortilla de patatas, ¿sabes? Porque ya, no, es como que, ¿no? Están todo el día tomando decisiones. Y al final es eso. Cuando tú estás entrenado, claro, te pones a escribir y sin querer, ¿no? La lengua es un músculo. Lo que tienes que hacer es ejercitarla. Y claro, yo hago muchas pesas lingüísticas, ¿no? Un poco, y creo que es gracias a eso. Gracias. Muchas gracias. Hay otra pregunta interesante también de otro alumno y que tiene que ver entre futuras obras o proyecto literario, ¿no? Que básicamente es que en Biografía del Fuego, como el título lo indica, si algo que predomina es el fuego, es lo ignífugo, ¿no? Y cabalgaré toda la nit, hay mucho predominio del agua, ¿sí? Y alguien ha preguntado si esto puede ser la parte de algún proyecto, de algo que continuará con tierra o con aire. Bueno, continuará, pero no de manera... O si fue espontáneo. Bueno, o sea, no es que piense, no, ahora voy a hacer aquí la tetralogía de las... No, pero no, la idea es la novela... La novela va sobre la aridez, o sea, es como la falta de agua, ¿no? Eso sí, digamos, el tema de... Sola. No, la nueva, vale. Sí. La idea es que, bueno, eso... Le falta el aire, ¿no? Sí, no, el agua. El agua, la falta de sí, ¿no? La sequera, la sequedad, ¿no? Sequía. La sequía, eso, la sequía. Sí. Es terrible, ¿ves? Pues eso sí, sobre la sequía, ¿no? La sequía existencial, emocional, creativa, climática, ¿no? La sequía. También es como un no elemento, ¿no? Agua, ahora toca no agua, ¿no? Ya. Fuego, ahora toca no fuego, ¿no? Pero será novela. Sí. Y luego estoy con esto de los cuentos, que, bueno, que es... Pero no... Son unos cuentos un poco raritos, creo, pero bueno, los escribiremos y mira, ¿no? A lo mejor ya no. los leeremos seguramente. Sí. Hay otro tema muy interesante y que también marca la personalidad de un narrador, de una narradora, al escribir, que es su estilo, es su voz, ¿no? Y también lo hemos comentado, yo creo que hay una voz muy reconocible, muy personal, ¿sí? Donde hay una gran presencia de la ironía, hasta del sarcasmo también, ¿sí? Casi que, bueno, una prosa muy explosiva también, con
un alumno comenta, por ejemplo, que él ve, incluso más de que ironía, descaro incluso también, ¿no? Tú escribes con descaro. Sí, ¿no? es un poco impertinente, ¿no? Impertinente, sí, lo reconoces. claro, sí, está bien eso, ¿no? Es parte de la personalidad, digamos, del estilo al narrar. Sí, creo que sí, ¿no? Me gusta la idea de que el texto sea algo muy cercano, ¿no? Como muy... Que a mí las barreras que ponen muchos textos, ¿no? Que son extremadamente literarios, ¿no? Que casi no tienen como un tono elitista incluso, ¿no? Pueden llegar a ser clasistas, ¿no? Bueno, sí, que haya una voluntad, ¿no? Y a mí, no sé, me interesa eso, no sé, interpelar al lector de una manera muy directa, ¿no? El contacto directo, ¿no? No, en ese sentido hay muchos recursos o herramientas que hacen que sea cercana, ¿no? La manera de narrar, ¿no? Por ejemplo, hay bastantes onomatopeyas, ¿no? Es lo que recurres. Me gustó una que es bzz, cartero, mec. O sea, ya está, hay parece un microrelato casi, ¿no? O la abuela bebe agua, glup, glup, tic, tac, boom, boom, ¿no? O sea, es una parte gráfica también que de alguna manera distribuidos en diferentes cuentos también aportan personalidad. Sí, claro, a mí las onomatopeyas me gustan mucho, sobre todo porque te permiten oír, ¿no? Al final es lo típico, ¿no? Que siempre, ¿no? Se cuenta en las escuelas de escritura, que un texto no solo puede ser visión, ¿no? Todo lo que cuentas pues tiene que tener textura, tiene que tener olor, y las onomatopeyas, bueno, claro, luego tienen diálogo, pues lo oyes, ¿no? La gente, pero la onomatopeya es algo como muy cercano, muy cotidiano incluso, ¿no? Y me gusta, sí. Igual que también intento poner pues olores o colores o, ¿no? O un poco de todo, ¿no? Más preguntas. Ahí al fondo. Hola. Yo soy uno de los profesores de narrativa. Uy, qué miedo, ¿no? No, tranquila, que me acaba de enviar una alumna una pregunta por WhatsApp, está viendo la retransmisión. Hola. Se llama Nuria y me pregunta un poco te pregunta por el proceso de escritura con respecto a los cuentos y dice, ¿tienes claro lo que quieres contar antes de empezar y cómo lo estructurarás? O dicho de otra manera, ¿qué preparas antes de empezar a escribir un cuento? Sí, normalmente alguna vez no, pero lo normal es cuando me pongo a escribir un cuento es porque ya sé lo que quiero explicar, ¿no? Digamos, vale, sé que este cuento, pues, ¿no? La idea de fondo es hablar de tal, ¿no? Y normalmente tengo como algunos puntos, ¿no? Bueno, pues sé que empieza aquí, ¿no? Que pasará por aquí, tiene que llegar aquí, a veces no sé cómo iré de una cosa a otra. Y siempre intento pensarlo antes, pero no lo escribo, sí como novela, sí que me hago, ¿no? Esquemas y tal, como el cuento, como es algo tan pequeño, lo puedo tener todo en la cabeza, ¿no? Y eso, tengo como los puntos mínimos y luego empiezo a escribir. A veces pasa que hay alguna cosa que cambia o a medida que escribes pues tienes otra idea. O a veces... Normalmente cuando escribo, no escribo el cuento entero en una sesión, porque normalmente no tengo tiempo suficiente, de manera que normalmente lo empiezo y escribo pues a lo mejor hasta la mitad. Idealmente máximo 3 sesiones, normalmente 2 o 3, tengo un primer borrador, luego estas revisiones y tal, pero la idea es a veces cuando me detengo, porque entonces no sé, ¿no? Llega un punto, ¿no? Tengo el inicio muy claro, porque cuando tengo un cuento, pues no sé, voy en coche conduciendo y voy pensando, va a pasar eso y tal, y la primera frase, ¿no? Cuando me siento normalmente tengo la primera frase ya, ¿no? O se ha ido perfilando. Y a medida que entonces, claro, te pones a escribir, escribes lo que ya tienes como muy madurado. Y de golpe llegas a un punto y dices, uy, ahora tiene que pasar eso, pero no sé cómo voy. Entonces me tengo que detener, ¿no? Porque tengo que hacer otro proceso de conducir un rato, tener insomnio un rato, ¿no? Y acabar de unir los puntos. Pero sí, normalmente siempre tengo los puntos por los que va a pasar. Y a veces cuando me pongo a escribir, para que no se me olvide, me hago una listita, así como ítems, tal. Pero... Muy bien, gracias. Quedan 7 minutos. ¿Más preguntas? ¿Alguna pregunta más? Hola, Carlota. Hola. Me llamo Sonia. Voy a hacer el itinerario de novela. Acabo de hacer el curso de narrativa en castellano. Y ahora, bueno, por circunstancias obvias, una de las cosas que más me inquietan o más me interesan son los procesos creativos, que has hablado bastante de los escritores, ¿no? Vuestra metodología, cómo os llegan las ideas, de qué manera luego esto pues, converge todo, pues, en este caso en un cuento o en una idea de novela, etc.
Por eso, bueno, el cuento que más me ha gustado es La máquina inmensa, en donde hablas un poquito sobre eso, ¿no? De hecho, haces una metáfora sobre cómo podía ser de otra manera, con que las ideas son como moscas que se acaban pegando en aquella tira y cuando está llena, pues aquello ya tiene pues una concepción como más unitaria, ¿no? Supongo que esta es la manera, ¿no? También la que tú te llegan esas ideas. Sí, con los cuentos sí. Con los cuentos siempre es como que hay varias piezas que dan vueltas y de golpe se juntan, ¿no? También tengo la lista. A veces digo, quiero escribir un cuento y me miro la lista también o no? ¿O tienes libretitas, notas? No, bueno, ahora tengo una Midori, que era muy anti-Midori, pero claro, luego tenía 3.000 libretas y era un desastre. Entonces me compré esto de la Midori y es maravilloso. Entonces, ¿sabes la Midori? Que es como que hay como una funda y dentro tienes libretitas que las puedes ir intercambiando. Entonces tengo 2 libretitas, unas para todas las cosas que hago y otras para lo que escribo. Entonces... Pero no, normalmente me lo apunto más en el móvil o en la libreta. Esta vez solo tengo una, porque es que si no, antes de eso tenía 3.000 libretas, que me encantan las libretas, pero luego, eso me lo apunté, ¿en qué libreta me lo apunté? Es como absurdo. Entonces lo de la Midori es perfecto. Pero eso, entonces a veces cuando me pongo y quiero escribir un cuento, ¿no? Y tengo como, tengo una idea y tal, pero ahora le falta algo, ¿no? A veces pasa eso, que le falta algo. O tienes la sensación de que voy y me miro mi lista de teléfono con estas cositas que me apunto, ¿no? Y a veces me lo leo y pienso, ay, mira esto, ¡pam!, ¿no? Y es como esa sensación de clic. Con una novela no, tengo que ir a pensar, o sea, la novela la voy a buscar, no sé por qué, a lo mejor no se hace así, digamos que yo tampoco sé escribir, en el fondo, ¿sabes? Yo también estoy aprendiendo, ¿no? Entonces, con novela no me pasa eso, no digo, ¿no? Sino que van pasando cosas, claro, por ejemplo, la novela esta de ahora apareció, un día fui a Sau, al Pantà de Sau, hace, no sé, 1 año y pico, y era un día que yo estaba un poco desanimada, ¿no? Entonces llegué ahí y vi todo eso vacío, ¿sabes? Porque fue una cosa, no sé, que casi que te dejaba sin aliento, ¿no? Pero ahí no pasó nada, ¿no? Me fui y tal, y al cabo, yo estaba escribiendo otra novela que he abandonado, cosa que tampoco había hecho nunca, pero bueno. Y cuando abandoné la novela que estaba escribiendo, pensé, pero bueno, a ver, ¿tú de qué vas a escribir, no? ¿Cómo estás? Y pensé, estoy seca. Y entonces pensé, pues si estás seca, entonces me vino, ¿no? Estoy seca, entonces te viene, Sau, y te viene otras cosas, ¿no? Y eso es como que de golpe hay un, ¿no? Para mí es muy importante el por qué estoy escribiendo lo que escribo, ¿no? Porque a veces escribir sin sentido, por escribir algo, ¿no? Bueno, puede ser muy entretenido, pero yo creo que un texto siempre es mejor cuando hay una parte de ti que, ¿no? Cuando te la estás jugando de alguna manera, ¿no? Dices, vale, ¿yo cómo estoy, no? ¿O qué hay, ¿no? ¿Qué me preocupa? ¿Qué me mueve? ¿Qué me angustia, no? Y a partir de ahí, como eso se une con cosas que has visto. O sea, lo de la experiencia para mí es muy, muy claro. Siempre hay algo que viene de la experiencia directa. Siempre. O sea, la inspiración te llega un poco de repente, pero también tienes que poner conciencia ahí, ¿no? No es, bueno, es por la imagen esta que tenemos del escritor que se ilumina de golpe. No, claro. La idea del siglo. Es como un ordenador, que ¿no? tiene procesos de fondo y aunque tú no estés pensando activamente, sabes que tienes una parte del cerebro, ¿no? Secuestrada por la parte creativa, ¿no? Entonces está ahí y dices, ay, mira, ¿no? O sea, es como yo cuando tengo un problema y a veces lo que hago es no pensar en el problema, ¿no? Primero pienso mucho en el problema, mucho. El problema no tiene solución, no sabes cómo solucionarlo. Entonces digo, deja de pensar en el problema. Y de golpe, como tú ya has metido todos los datos en la cabeza, ¿no? De golpe, pues mira, ¿no? En un momento de calma te viene. Pues yo creo que lo de la escritura es un poco lo mismo. Tú tienes que ir alimentando tu cerebro con ideas, con estímulos, con cosas que ves, ¿no? Yo, el escritor que vive aislado, me parece un poco extraño, ¿no? Porque escribes desde una especie de supraficción, ¿no? Porque no tienes vida. A mí lo que me estimula es eso, ¿no? Pues me voy a ver una exposición y ahora a lo mejor, al final lo que voy haciendo, un poco como en La máquina inmensa, ¿no? Lo que voy haciendo se va colando, ¿no? Se va colando. Un día, a lo mejor esta semana estaba en el Manac y si escribo un cuento, pues a lo mejor sale el Manac. ¿Y qué pasa? ¿No? Porque precisamente es eso, ¿no? Que toda la vida se cuele en lo que estás escribiendo, ¿no? La vida real, que no quiere decir que escribas sobre ti ni sobre autoficción, sino, ¿no? Detalles reales, ¿no? Lo de los detalles para mí es muy importante también, ¿no? Si quieres escribir sobre algo, ve y míralo, ¿no? Porque si quieres escribir una novela sobre un casino, lo primero que tienes que hacer es irte 3 días a un casino,
¿no? Porque cuando estés en el casino verás los detalles que, ¿no? que te pueden dar una novela, ¿no? Todo lo demás, la cabeza está, ¿no? Lo que hay es la vida. Eso, ¿no? Es una especie de filtro, ¿no? Tienes tu vida y la filtras y la conviertes en otra cosa. A veces digo, la literatura es como, ¿no? La vida es la carne picada y la literatura es, pues eso, las hamburguesas que tú haces, ¿no? La boloñesa, ¿no? Y según la vida que tengas y lo que veas, ¿no? Pues eso, comes espinacas, pues cagas negro, ¿no? Digamos, pues es lo mismo, ¿no? La literatura es lo mismo. Tu vida es la que es y al final lo que sale depende un poco de cómo tú estés, de la vida que tengas, de lo que estés haciendo, ¿no? No es independiente. Bueno, a ver, la pregunta, porque no te he hecho ninguna pregunta vale, no, pensaba que... A veces me disperso. No, yo que, en fin. La pregunta que te quería hacer es, tú has sido alumna de esta escuela. Sí, he sido, sí. Bueno, y también te quería preguntar que nos expliques un poco tu experiencia aquí y en qué ha influido en tus procesos creativos, en tu metodología a la hora de escribir, el haber hecho el itinerario de... Yo hice los dos, que soy un poco excesiva, entonces claro, ¿sabes, no? Sí, acabé narrativa y dije, ¿ahora qué hago? Ah, pues lo hago todo. Entonces lo hice todo. Bueno, de cuento no solo hice cuento 1, cuento 2 ya no, porque me pareció que ya estaba. Pero sí, yo cuando quería escribir me quería apuntar, pero como valía mucho dinero dije, no, yo no tengo dinero, no me puedo apuntar. Entonces me compré un libro de la Gotham Writing School de Nueva York, ¿no? Que es una de estas escuelas que también tienen muchos alumnos y tal, que básicamente es lo típico que ya nos han explicado en narrativa, ¿no? Las técnicas narrativas, los narradores, ¿no? Bueno, todo esto, ¿no? Digamos, la parte teórica. Pero claro, yo estaba ahí en mi casa, ¿no? Y te proponían ejercicios, porque claro, tú haces un ejercicio y te lo lees tú, ¿no? Y claro, eso no me ayudaba mucho. Y entonces mi ex-suegro me dijo que me lo pagaba él, ¿no? Pues bueno. Entonces yo de mi paso por la escuela yo creo que tiene cosas buenas y cosas malas, ¿no? Yo siempre digo que las escuelas de escritura están bien, yo estoy a favor, ¿no? La otra es con qué expectativa vamos ahí, ¿no? Digamos, escribir es como cocinar, ¿no? Si tú te pueden enseñar a hacer una paella, eso se lo pueden enseñar a todo el mundo. Lo que no te pueden enseñar es a ganar una estrella Michelin, ¿no? Y al final es eso, si tú vas a una escuela de escritura, sin duda acabarás escribiendo mejor, ¿no? Porque, ¿no? Si tienes que inventarte tú solo, ¿no? Lo que miles de personas han hecho ya antes, ¿no? No hace falta inventarse la tortilla, ¿no? Si quieres hacer una tortilla de patata, que alguien te lo explique, porque si la tienes que descubrir tú solo, vas a tardar más tiempo. Entonces, para mí la escuela de escritura es un atajo que te permite llegar antes y que te da herramientas, recursos. Y una de las cosas que para mí es, aparte de esta parte de que te dan herramientas y recursos, hay dos cosas que creo que son muy buenas. Una es que te leen otras personas que no te conocen de nada, porque claro, que te lea tu novio no sirve de nada, ¿no? O sea, no, ya vale, ¿no? O sea, no dejemos leer a los novios, no, es inútil, ¿no? O los amigos, no, eso no sirve para nada, ¿no? Necesitas a alguien que no te conozca de nada, ¿no? Y eso está bien, porque escribir también es publicar, ¿no? Y al final pasar por el proceso de hacer público tu texto, enfrentarte a lo que te dicen los otros, cómo tú te lo tomas, qué pasa con tu ego, qué pasa con tu seguridad, ¿no? Al final eso también es un aprendizaje, yo creo que eso es bueno. Y después creo que está muy bien leer cosas muy malas, ¿no? Creo que es muy educativo, creo que es cansado a veces, lo sé, yo también estuve ahí, pero pasa como un poco como con los defectos, ¿no? Cuando tú ves una persona que tiene el mismo defecto que tú, pero más pronunciado, te das cuenta, hostia, yo eso lo hago, ¿no? Y entonces te corriges, ¿no? Con la literatura pasa lo mismo. Cuando tú lees un texto y ves a alguien que hace como, ¿no? Cosas o tiene maneras de mover el texto o de, ¿no? Que se parecen a la tuya, pero que a ti te parece que son peores, ¿no? Pero ves tu defecto, es cuando te das cuenta, hostia, esto lo hago. Por mucho que te lo digan, hasta que tú no lo ves, ¿no? Es como un proceso psicológico al final. Es tú mismo que, ¿no? Por mucho que te digan, no, esto no lo tienes que hacer, es cuando tú te das cuenta. Y por eso me parece muy útil leer textos horribles, ¿no? Porque también hay, ¿no? Bueno, hay alumnos aquí, no sé, alguno de vosotros debe ser horrible, lo sé, es así, lo siento. También habrá alguno que sea muy bueno, ¿eh? Pero bueno, pero es verdad. Y no pasa nada, porque al final tampoco tenemos todos que ser Nobels, ¿eh? No. Al final tú escribes porque te apetece, ¿no? Y hay gente que viene aquí a escribir, porque le apetece escribir mejor y ya está. De que no pasa nada. Por eso, que eso me parece muy, bueno, me parece útil. Entonces eso, me dio un poco más de seguridad, que no mucha, porque continúo teniendo mis dudas, pero un poquito, porque al final cuando estás tú solo encerrado en casa, tienes esa sensación de que a lo mejor lo que hago es que realmente es un desastre,
¿no? No tienes distancia. ¿No? Bueno, yo al menos me cuesta mucho tener distancia con mis textos, pero es que no es verdad. Yo cuando acabo un texto no sé si es un desastre, no lo sé. Sé si a mí me gusta o no, pero eso no. Y entonces ahí pues me dio un poco de seguridad, me dio herramientas. A la hora de escribir novela, pues bueno, te da un poco de estructura, porque claro, cuando empiezas a escribir y vienes de cuento, que es cosas cortas, claro, ¿cómo te enfrentas a algo, ¿no? más extenso? A mí me parecía totalmente imposible. Pensé, no soy capaz de escribir una novela. Entonces te dan un poco de orden, que luego lo sigues o no lo sigues, ¿no? Pero está bien que te pongan orden. Yo creo que te da herramientas y que es útil. Pero bueno, eso, pensando que puede que salgas de aquí y no te quieran publicar tu libro. Y eso no quiere decir que la escuela no haya hecho su trabajo ni que tú no hayas hecho tu trabajo. Simplemente quiere decir que, bueno, que no hay espacio para todos los restaurantes, ¿no? Es que es así, ¿no? Al final. Pues muy bien, con este bonito final. Hay una pregunta más, la ultimísima, que ya nos hemos pasado. Yo solo quería preguntarte sobre el cuento de dinosaurios, sobre la elección de los nombres de los personajes. Porque me llama la atención, habiendo hablado de la ornitología, cómo... Sí, la idea era un poco darles... Alondra, Carpanta y... Corneja. Corneja. Sí, bueno, es que eso fueron cambiando también. Porque Alondra mismo y Corneja. En catalán tenía otro, entonces cambié el catalán, cambié aquí, bueno, y al final ya no sé cómo se llamaban. Pero la idea era tener, digamos, ponerles nombres de pájaros. Primero ya para entrar con el tema pájaros, así, digamos, a lo grande en el libro. Y segundo, para tener más esa sensación de animales observados por un científico, ¿no? Al final somos unos animalillos, ¿no? Por mucho que nos enamoremos, ¿no? Somos unos animalillos. Y me gustaba esa idea de eso, que creo que darles nombres de animales, bueno, de pájaros en concreto, potenciaba esa sensación de distancia aséptica, ¿no? Un poco. Sí, sobre todo eso, la idea de que es alguien que los está observando desde arriba y mira lo que hace el otro, ¿no? Como si no nos fuera nada en ello. Y de ahí, sí. Pues muy bien, ha sido una charla muy reveladora, muy iluminadora. Agradecemos muchísimo a Carlota. Vamos a dar un fuerte aplauso. Bueno, a vosotros. Y muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Bueno, sí, muchas gracias por leerme, por la paciencia y muchos ánimos con la escritura. Que hay buenos, hay algunos que sois buenos, de verdad, ¿eh? También. Sois todos buenos. Ahora firmaré ejemplares, ¿no? Sí, si alguien quiere que le firme, sí, claro. Cuidado que aquí no hay escalera.